tu momento de mayor éxito mediático, más fama, era Crónicas Marcianas, ¿no? Yo lo vi como algo sensacional y por eso desde siempre para mí mi relación con la televisión siempre ha sido provechosa. Un medio de comunicación extraordinariamente popular y que lo popular era muy verdadero, muy auténtico. Yo jamás me he tomado en serio. Que eras un niño llamativo. La frase fantástica es la de mi madre, que me dijo, no llames la atención porque ya llamas la atención. Le dijeron a mi mamá que como ella era bailarina, ella estaba quizás demasiado expuesta a personas que podían influir en mi sexualidad. Y esto puso a mi mamá de muy mal humor. La pillé en esos momentos muy difíciles, cuando una persona atraviesa un cáncer. Entonces ella me dijo, es que yo creo que nada de esto va a ser efectivo. Entonces yo le dije, no mamá, ¿cómo vas a decir eso? La decisión correcta es que ustedes se den cuenta que una persona cuando se está despidiendo, se está despidiendo. Veías amigos que llegaban verdes y a las 2 semanas fallecían víctimas del SIDA. Yo pensé, bueno, pues qué fastidio que yo estoy entrando en esta gaysura en mi vida. Tengo 16 años, se supone que es cuando más voy a follar y ahora resulta que no puedo. Yo me considero a mí mismo un ejemplo muy exitoso de integración. Estos 10 años han sido también de mucha supervivencia, de mucho cambio. MasterChef me recuperó, yo estaba muy perdido. Pienso que yo he hecho muy bien en aceptar todas las cosas que la vida y la televisión me han ofrecido. Adelante. Alex, qué maravilla escucharte y verte. Me encanta este lugar. Me parece sensacional, súper buena onda. La última vez que he estado en una especie de cabaña así ha sido en un lugar en Miami que se llama Soho Beach House. Y que el lugar de cambio de vestuario de los caballeros era en esta onda, porque la persona que originó los Soho Houses es canadiense. Entonces tiene esta relación, yo me imagino, bastante natural con la madera. Ah, bueno, esto es Moratalaz, aquello era en Miami, más o menos. Claro, es un poco lo mismo, empieza por M igual. Empieza por M igual y hay playa, porque Moratalaz, yo creo que debe haber playa, escondida, pero debe existir. Estábamos hablando, antes de empezar a grabar, acerca de tu diabetes. Sí. Decías, yo soy diabético tipo 2. Tipo 2. Así me la diagnosticaron en el 2019. Empezó por una cosa que se llama neuropatía, que es un dolor que yo creía que era una ciática y terminó siendo diabetes, porque me lo dijo precisamente el médico internista que por fin pude llegar a él. Yo estaba haciendo mi segundo MasterChef, que fueron seguidos. El primero fue en el 2018 y el segundo en el 2019, que es el que ganó Tamara Falcó. Y ahí estaba yo sufriendo estos dolores tremendos. No sabíamos un poco cómo dar con ello, hasta que de repente el hermano de Enrique Monereo, que es un cirujano plástico con el que yo tengo una relación muy de amistad y también profesional, me dijo, oye, ve a ver a mi hermano, y su hermano me dijo, camina, porque no caminas bien, con lo cual no es una ciática que generalmente sucede siempre en la pierna derecha, eres diabético. Y entonces me hicieron los exámenes y los exámenes confirmaron la diabetes. Y entonces me fui a hacer lo que se llama un protocolo de diabetes para alimentarte, porque se trata de eso, es un problema de alimentación. Por eso Lucía Bosé, la madre de Miguel Bosé, que fue una gran amiga mía, me explicó siempre, me dijo, es que el 99% de la población debe ser diabética, porque la gente se alimenta muy mal en general, ¿comprendes? Entonces, cuando me dijeron esto era diabetes tipo 2, pues yo me aprendí, pues eso, que soy un diabético tipo 2, que es reversible. Pero te medicas, durante un principio tienes que hacer un tratamiento a ese que tenemos siempre vinculado a la diabetes, de inyectarte para la insulina y todo eso, hasta que por fin consigas bajar los niveles de azúcar en la sangre a una situación normal. Una vez que llegas a esa situación normal, surge este medicamento que se llama Ozempic y que mucha gente utiliza para bajar de peso, porque bajas mucho de peso. Pero en mi opinión y en mi experiencia, lo que te hace bajar de peso es la propia diabetes, ¿entiendes? Porque al cambiar completamente tu manera de alimentarte, reducir las harinas, porque las harinas tienen muchísimo azúcar, y hay harina en la patata, hay por supuesto, y hay harina en los sitios más increíbles, de la misma manera que hay azúcar en los sitios más increíbles, como la cebolla, no sé, la zanahoria, la remolacha, que eso más o menos lo entiendes, pero la berenjena, los embutidos, todo esto, pero el alcohol, todas estas cosas
tienen azúcar, entonces lo reduces y reduces de peso. Pero yo creo que cuando yo me afianzo en esta teoría de que la diabetes te hace bajar de peso es porque la persecución del organismo por insulina empieza a coger grasa. Entonces allí donde hay grasa y de repente también hay grasa en los músculos y por eso precisamente empiezas a sentir esas neuropatías que son las que en mi caso indicaron la enfermedad. Pero creo que quizás te interese más hablar de Ozempic, porque mucha gente efectivamente lo utiliza como un medicamento para adelgazar. Y también en esta vertiente que yo creo que, claro, el crecimiento de la diabetes en nuestra población, yo no creo que sea tan debida a este hecho, como bien afirmaba Lucía en su comentario, de nuestra mala alimentación, como de que empiezan a haber una serie de fármacos que pueden controlarla. Y entonces probablemente pues haya, no sé, un interés un poco más capitalista en su propagación. ¿Pero tan mal te alimentabas? Bueno, sí, hombre, desde luego. Yo creo que evidentemente quizás uno consume más pan del que debería consumir, pero claro, eso también es un tema cultural y desde luego muy económico. Las pastelerías se pueden poner muy de mal humor. Es verdad que de repente desconoces la cantidad de azúcar que puedes consumir y una vez que te empiezas a dar cuenta de ello, las legumbres también tienen una cantidad enorme de azúcar por el almidón. ¿Entiendes? Entonces, claro, todo ese tipo de cosas van uniéndose y la verdad que yo creo que sí. Y bueno, y evidentemente también yo pienso que yo estaba en una etapa de mi vida donde, bueno, lo he dicho varias veces, donde de repente no recordaba levantarme sin resaca. En el sentido de que yo creo que sí, que de repente disparé, pues digamos, mi vida social y mi consumo de una manera que se volvió un poco tan habitual que yo creo que degeneró en esta situación. Sí, cuando te entrevistó Esperanza Aguirre hablasteis Sí, de que tú de pasaste esto. por un ictus. Sí, sí. Me encanta que hayas revisado esa entrevista, porque la verdad, sí, sí, me encantó darla. Me parece que forma parte de este nuevo sistema de comunicación que realmente polos muy opuestos pueden acercarse. Pero no creo que sea nuestro caso. Pero sí, el ictus también fue producto, muchos creemos, de que, bueno, tras yo conseguir nivelar este episodio de la diabetes, pues dejé de tomar los medicamentos, porque tuve esa cosa que pasa muchas veces, que cuando no estás acostumbrado a tomar medicamentos, pues hay un determinado que piensas, bueno, ya conseguí curarme y entonces te abandonas el medicamento. Me regañaron muchísimo en mi control en la Ruber, que por cierto se llamaba Boris, el médico que me tocó en ese regaño, que ya me pareció lo más asombroso del mundo. Entonces me regañó muchísimo y me dijo, pero ¿usted quién le ordenó dejarse de medicamentos? Y bueno, pasados 6 meses, ¡puf!, pasó el ictus. Y el ictus fue, bueno, una situación un poco complicada, porque claro, de repente yo fui a hacerme unos exámenes porque se hablaba de que podía tener unos tumores cancerígenos en el cerebro que alarmaron mucho a Rubén. Me enchufaron a una máquina y ya de ahí no salí hasta después de la operación. Y la verdad que creo que bueno, que yo creo que el resultado fue bueno, fue importante, ¿entiendes? Tomé la decisión porque Isabel Preisler había venido a visitarme y estaba allí sentada y realmente me dio tanta impresión verla allí sentada que yo creo que eclipsó completamente el propio hecho de lo que estaba pasando, ¿entiendes? Y entonces yo la vi a ella tan concentrada en preguntarle al cirujano cómo iba la cirugía que entonces dije, pues mira Isabel, menos mal que estás aquí porque realmente puedo tomar la decisión de decir que he llegado aquí por una serie de razones de las que preferiría separarme y también me gustaría que fuéramos adelante con la operación porque yo creo que en situaciones como esa lo mejor siempre es hacer la operación. ¿Y notas alguna secuela del ictus? Porque pareces tan lúcido y elocuente como siempre. Es que a lo mejor esa es una secuela, tú sabes, yo creo que uno siempre tiene que buscar la manera de encontrar lo positivo en casi todo. Hay cosas que no son para nada de las que puedas disponer de positividad en ella, pero yo sí empecé a asombrarme porque voy al psicólogo, que es una psicóloga, voy al psicólogo y he descubierto que la terapia colabora muchísimo a intelectualizar prácticamente todas las cosas y que la intelectualización colabora también en la argumentación y en el debate. Y me encanta ese tipo de situación en mi vida, ¿entiendes? E incorporarlo a mi vida. Y yo creo que hablé con ella, que ella me dijo, a lo mejor ahora eres más consciente de cosas y te viene bien
ahondar en esas conciencias que se te van despertando. Y yo creo que en realidad, en el fondo, antes del hecho, pues la verdad que yo no creo que tuviera tanto interés en analizar tanto las cosas. Las analizaba de otra manera, ¿entiendes? Pero yo creo que no tenía no sé, extra bueno, es una palabra que suena muy difícil en mí, pues digamos de profundidad. ¿Y crees que intelectualizarlo todo es bueno? Bueno, convertirlo en debate no me parece tan mala idea. No, pero no Pero puede todo, generarte sufrimiento, ¿no? Hombre, pero ¿por qué le vamos a tener miedo al sufrimiento? Me estabas mostrando las imágenes de Jorge Javier con su nueva cara. Y tú Pero imaginas porque he sí, abierto Twitter, ya sabes, en Twitter tengo una cuenta en la que del podcast en la que no sigo absolutamente a nadie, pero tú abres Twitter y te lanza cosas, ya, lo ya, que ya, esté tendencia en el ya, momento. ya, ya, Y en ya. cuanto he abierto, lo que me ha aparecido, yo lo voy a enseñar a cámara, es Claro. Jorge Javier Vázquez con una cara que no parece la Explicándola. No, suya, es que no, es su cara. pero esto no es un filtro. No, no es un filtro, es Ah, su cara. Y vale. es precisamente lo que está explicando en ese momento, porque volvió a su programa de la tarde en su segunda temporada. Todo esto tenemos que recordarlo, porque la verdad mucha gente no apostaba que realmente lo fuera a hacer. Pero volvió en su segunda temporada y ya había aparecido en la gala de supervivientes, pero con gafas oscuras. Y aquí volvió y explicó evidentemente esta operación. Y utilizó esta frase que es: estas cosas necesitan un tiempo para asentarse. Yo creo totalmente en esa frase. Yo creo que Ujú. probablemente se la haya dicho yo a él cuando le expliqué mi propia operación ante sus preguntas, porque muchas veces hemos coincidido en el maquillaje de Telecinco. Y es las veces que más hemos coincidido en este último año. Pero yo creo, venía pensando que yo creo que ya está bien esta cosa no sé, de exaltarse o incluso aterrorizarse ante el hecho de que en un momento determinado muchas personas recurramos a la cirugía estética. Yo creo que la cirugía estética está para quedarse y es una de las cosas más del presente que tenemos del futuro. Es decir, Ujú. yo creo que en el futuro todo el mundo estará operado. Esto es una cosa que podemos decir perfectamente en un espacio como el tuyo. En el futuro todo el mundo va a estar operado, no solo por una cuestión de edad, sino que si en realidad vamos a vivir 150 años, como proponen Putin y Xi, pues en realidad a un momento determinado de esos 150 años, pues querrás tener la cara que llevas llevando desde los 60, por ejemplo, y ahí necesitarás obligatoriamente la cirugía. Con lo cual, sorprenderse de que alguien se haga una cirugía, yo creo que me parece hipócrita incluso, ¿sabes? Como de, ay, de verdad, no puede ser como que si tú no lo vayas a hacer, claro que lo vas a hacer. Es que en el fondo va a ser como hasta obligatorio. Yo creo que critican más cuando el resultado es llamativo para Bueno, mal, ¿no? Es cuando yo más me, hablan porque tú, por ejemplo, lo has dicho, que también te sí, haces cosas y, y no te han criticado por porque, ello. porque es que parece que no se nota, pero claro, eso, Claro. vale, bueno, pues Enrique Monereo es un doctor muy serio en este tipo de cosas. Él cree en que realmente la operación no tiene que notarse. Pero bueno, eso es una Hombre, pero decisión. eso no lo dice solo el doctor. Lo lógico es eso, ¿no? Cuando uno se hace una intervención estética, lo ideal es que se note lo menos posible, salvo que sea una reducción de peso, ¿sabes? Bueno, yo me he hecho ambas cosas. Yo me he hecho una Ujú. liposucción con Enrique en el 2003, que por cierto Reducción de grasa, más que de sí, peso, bueno, ¿no? es una liposucción, Sí. pero la liposucción del 2003 no tiene nada que ver con la liposucción del 2025, porque como bien me ha explicado a mí el doctor Monireo, el mundo de la cirugía plástica avanza exactamente igual que el de la telefonía móvil. Y a Ajá. la misma velocidad, ¿entiendes? Entonces, ya ahora yo creo que una operación de hace 23 años no puede parecerse en nada a una que se haga ahora. Pero volviendo a nuestro tema importante, es que en una operación que no se nota, pues bueno, tú sigues un poco las directrices de quien te la hace, que en este caso mío es el doctor Monería. Yo desconozco con quién se la hizo Jorge Javier, pero te prometo que cuando hable con él, a lo mejor se lo pregunto. Pero son el tipo de preguntas que yo no hago, pero se la haría. Y entonces creo que en el caso de Enrique, él cree mucho en eso, yo también estoy de acuerdo, pero también te puedo confesar a ti que si yo más adelante volviera a hacerme una operación, porque te voy a explicar, yo creo que uno se opera, tú no te operas para parecer más joven, porque eso Ajá. no es verdad. Yo creo que uno tiene que operarse para conseguir esa cara que te va a acompañar en esa década en la que has decidido operarte.
¿Me explico Vale. bien? Entonces yo me operé a los 57 años. O sea que yo me operé para vivir, para tener esta cara que tengo ahora hasta los 67. Para detener el tiempo, No entonces. para detener el tiempo, para tener esa cara que te va a acompañar en ese momento. Porque yo creo que todos necesitaríamos, en un momento determinado, necesitaríamos de hacer una intervención. Porque queremos tener esa cara que nos va a acompañar en ese tiempo en el que queremos ingresar. ¿Entiendes? Yo en esta década. Y entonces me pareció que yo lo hubiera querido hacer a los 54, pero Enrique insistió en que era demasiado pronto. Entonces esperamos 3 años, pasó todo lo que pasó, el ictus fue en el 2022, y entonces, bueno, lo decidimos hacer en febrero del 2023. Entonces, he dicho esto, yo cuando de repente tuviera que, una vez cumplido esos 10 años que yo pongo como ejemplo hipotético, y tuviera que hacerme de nuevo otra vez la operación, pues sí que apostaría por una operación más evidente, rollo como la de Jorge Javier. Pero bueno, vamos a ver cómo se asienta la de Jorge Javier para ver si realmente yo mantengo esa opinión o no. Y para ti, que eres una persona un poco metida en ese, no sé cómo decirlo, en esa innovación de las operaciones estéticas, de la mejora estética, que además incluso profetizas que llegará un momento en el que todo el mundo Es que va a llegar, estará operado. va a ¿No llegar, te despierta? va a llegar si es que no ha llegado ya. Por eso insisto que es un poco ridículo ponerse como, no, por favor. No, mi amor, si te va a pasar a ti también, ¿entiendes? Mírate en ese espejo porque va a ser igual. El tuyo va a ser igual. Y a lo mejor incluso hasta peor, porque probablemente mucha gente no pueda acceder a unos muy buenos cirujanos plásticos. Lo que iba a preguntarte es... Y es que no se va a abaratar la cirugía plástica. Por más que se vaya a hacer obligatoria, no se va a abaratar, ni tampoco te va a ayudar a la seguridad social. Ya se está abaratando, ¿no? Ya no hay ciertas operaciones que son mucho más asequibles que antes, ¿o no? Te pregunto desde la ignorancia, ¿eh? Pues la verdad que yo creo que mantengo total ignorancia con ella. Es verdad que me ha tenido mucho a los presupuestos que Enrique nos favoreció y los he hecho. También es cierto que yo he recibido mucha ayuda de parte de Maribel Llévenes, pero es una relación de otra forma. Y también es cierto que, por ejemplo, Maribel Llévenes son tratamientos estéticos para contener quizás la llamada a monereo. Es una manera de decirlo, que espero no despierte heridas en ninguna parte. Lo que yo quería preguntarte es, en este tiempo del culto al cuerpo, a la estética y a la juventud, ¿no te despierta admiración la gente que acepta el paso del tiempo y ya está? Hombre, que acepta, mi madre. me quedo calvo Bueno, y ya está, y es lo que sí. hay, soy más mayor, tengo arrugas, bueno, pues la vida, me salen canas, pues adelante. Bueno, pero insisto en que yo no lo hago para detener el tiempo. Yo lo hago porque considero que hay, así como de repente empiezas a ir al gimnasio, porque descubres que ir al gimnasio te hace sentir mejor. Yo, por ejemplo, he vuelto a la natación, que es el único deporte que yo he practicado en mi vida. Y la natación me ha permitido a mí también recuperar mucha coordinación, que probablemente haya quedado un poquito lacerada por lo que sucedió, ¿entiendes? Y la coordinación es esencial para mi trabajo como escritor. Totalmente. Entonces, tener eso claro es lo que me ha hecho ir a la natación. Con lo cual, pienso que si vas al gimnasio, si practicas algún deporte, en mi caso, no es porque quiera tener un cuerpo impresionante. No lo voy a tener, pero sí quiero estar bien de cabeza. ¿Entiendes? Y con el caso de la cirugía plástica, una vez llegado a ella y experimentado todas sus circunstancias, he comprobado que sí, que en efecto, esto que yo digo es que la cirugía te acompaña a enfrentarte a esa otra década que te viene por delante, ¿entiendes? Y a enfrentarte con una situación en la que tú estás cómodo, te ves reflejado en los monitores trabajando en la televisión, como es mi caso, con una cierta, pues no sé, tranquilidad, o sea, no te sientes, pero admiro muchísimo a la gente que evidentemente decide no hacerse nada. Como Carolina de Mónaco, por ejemplo. Sí, que no aceptan con nada. gracia el paso del tiempo. Bueno, y con todo el mundo diciéndole, oye, que eres Carolina de Mónaco o has sido Carolina de Mónaco, que es una cosa muy antipática de decir. Mi madre nunca se operó, jamás. O sea, mi mamá se murió con su cara de señora de 80 años, ¿entiendes? Totalmente, y estaba bastante conservada. Y eso que murió de cáncer, para que veas realmente que yo... Pues la verdad que claro que pienso en eso, lo admiraba mucho en ella. La verdad que jamás me planteé... Mi mamá se reía un poco en los años 70, cuando nació mi hermana menor. Se reía un poco de esto de la cirugía y decía, es que a lo mejor tengo que ir a Salomón Heller, que era un cirujano plástico muy
con mucho nombre en ese momento en mi ciudad de nacimiento, en Caracas. Y ella decía ese tipo de cosas, ¿entiendes? Pero nunca en la vida se aproximó. Y eso también, bueno, pues ya quieres que no, es un referente bastante importante. O sea, que tu propia madre sea una persona que no comparte ni tampoco tiene esos miedos, ni explicaciones, ni argumentaciones sobre la cirugía plástica, pues mira, realmente es un ejemplo extraordinario. Pero que no te ha influido demasiado. No me influyó, no me influyó. Tampoco me influyó que ella insistía mucho en que de verdad hiciera más ejercicio, Yeah. porque me veía muy perezoso y como muy en que no me importaba que realmente, pues bueno, era fofito, o sea, era gordo, ¿entiendes? Y ella quizás también le preocupaba un poco que su hijo precisamente no fuera tan ducho en la cosa corporal como ella, que vivía de eso. Mi madre, como bailarina, pues tenía que hacer barra todos los días y era una persona... ¿Barra? ¿Pole dance? Barra No. de ballet. Ah, barra de Barra ballet. de ballet, claro, siempre. ¿Entiendes? Hizo su clase, yo creo que hasta 2 semanas antes de fallecer. Es verdad que al final ya lo hacía desde la cama y acostada, pero yo llegué a verlo eso. Y me llamó muchísimo la atención. Dije, claro, es que lo de la disciplina en la vida, que era una obsesión de mi mamá, es que hay que ser disciplinado. La disciplina en la vida es una cosa que cuando la tienes, es verdad que la tienes hasta el último momento. Más que una religión, incluso. Sí, porque al final es como conformas tu personalidad, ¿no? Una Exacto. persona disciplinada normalmente, estás hablando de la personalidad ya, Claro. de esta persona, es disciplinada. Pero a mí la única cosa que me ha dado disciplina ha sido la fama. Siempre lo digo. Porque de repente fue tal el cambio, ¿entiendes? Fue tan brusco como generalmente sucede cuando la fama aparece en tu vida. Por más que la desees, la fama te escoge a ti, tú no a ella. Siempre es así. Entonces, claro, tienes que esperar ese momento. Entonces, cuando pasa, pues la verdad que nunca estás preparado. Entonces, claro, yo lo primero que vi era que realmente había como una gente muy pendiente de mí y que entonces yo tenía que hacerle por fin caso a mi mamá y entonces ser disciplinado. Entonces ya lo vi así, y entonces ya agarré precisamente todas esas cosas que exigía la fama, como por ejemplo estar siempre de buen humor, estar siempre listo, ser un poco puntual, ¿entiendes? O al menos intentarlo, ¿entiendes? Entonces todas esas 3 cosas pequeñitas me hicieron de repente pues volverme disciplinado. Y me volví disciplinado. Y algo que iba a preguntarte acerca de la fama, yo creo que tu momento de mayor éxito mediático, más fama, era Crónicas Marcianas, ¿no? Fue cuando pasó lo de Crónicas Marcianas. Porque era diario. Y tú eres una persona era de lunes a jueves. que te has movido mucho en la intelectualidad, has conocido a muchos escritores y tú mismo eres escritor. ¿No jugaba un poco contigo, con tu cabeza, estoy participando de este tipo de televisión tan denostada por la intelectualidad, cuando yo soy un escritor, soy una persona... Pero es que me ha acompañado toda mi vida con la televisión. Yo soy hijo de un crítico de cine y de una bailarina. Entonces, mi papá fue director de la Filmoteca Nacional de Venezuela prácticamente mis primeros 26 años de vida. Y mi madre siempre fue una mujer muy aceptada dentro del mundo de la danza profesional en Venezuela. Y ellos me dieron a mí una educación que era extraordinariamente, exquisitamente intelectual, pero ofrecida como porque yo estaba muy vinculado a ellos y a todo lo que ellos hacían. Iba a los estrenos de ballet, también iba a la Cinemateca como si fuera mi sala de recreo, leía todos los libros sobre cine que mi papá dejaba abiertos, o sea, vivía de esa manera y también vivía mucho del lado de sus amigos, que eran escritores y personas, y pintores y músicos, personas completamente vinculadas a la vida cultural. Y esa es mi educación familiar y la educación que yo elegí. Entonces, claro, cuando de repente José Ignacio Cabrujas, que era un escritor muy importante de teatro en Venezuela, me ofrece trabajar con él escribiendo una telenovela, yo lo primero que dije fue, televisión. Tú imagínate qué equivocado. Y de repente cuando me di cuenta que estaba metido dentro de la televisión, pues también me di cuenta, pues claro, que mucha gente diría, bueno, pero ¿cómo puede ser que el hijo de los Izaguirre esté en un lugar como una telenovela en la televisión venezolana, que se consideraba que la telenovela es manipuladora, que trastorna a la población que la observa, que está llena de una serie de rigores y de características que son muy contrarios al pensamiento intelectual que puede tener una persona evolucionada en ese sentido? Y yo entré a la televisión, que ha sido mi mundo, y que también descubrí que la televisión era un medio de comunicación extraordinariamente popular, y que lo popular
popular era muy verdadero, muy auténtico, ¿entiendes? Y que esas señoras que observaban la telenovela y que se la creían y que la vivían y la sufrían y eran nuestra audiencia, esas señoras utilizaban esta telenovela como algo en lo que creían, ¿entiendes? Y entonces yo, como intelectual, pues tenía también, pensé yo también aquí como intelectual me tengo que dar cuenta que se me está abriendo un campo increíble, no solamente de público, y como escritor también se me está ofreciendo un oficio para, en primer lugar, no tenerle miedo a la página en blanco, porque todos los días tienes que escribir, es una fábrica de salchichas. Todos los días esa hoja tuya, ese folio, forma parte de esa salchicha. Entonces, estar en una industria, yo lo vi como algo sensacional. Y por eso desde siempre, para mí, mi relación con la televisión siempre ha sido provechosa. Cuando de repente en Crónicas Marcianas el guionista pasa a estar delante de la cámara, pues también dije, pues mira qué genial, o sea, ¿a cuántos amigos míos guionistas les va a pasar esto? ¿Entiendes? Me está pasando a mí, entonces lo tengo que aprovechar y hacerlo lo mejor posible. Y entonces apareció de nuevo otra vez el guionista. Entonces, en vez de escribir para otros personajes, pues bueno, yo pensaba para lo que yo iba a decir en Crónicas Marcianas y para que estuviera bien dicho, para que fuera un mensaje que llamara la atención, como en efecto fue. ¿Entiendes? Y luego es verdad que le fue incorporando cosas que eran un poco más astracanadas, si tú quieres, como los desnudos, pero es que claro, es que los desnudos vinieron a mí y yo pensé, bueno, si esta cosa viene a mí, no voy a rechazarla. Yo esto te lo decía porque en el mundo literario está relativamente asumido y naturalizado el que el escritor tenga que hacer cosas por encargo. Manuel Rivas, uno de los más maravillosos escritores que tenemos en el país, escribía el horóscopo, hacía el horóscopo Claro. en el periódico. Entonces, escritor, bueno, Norman Mailer fue boxeador, por ejemplo. O sea, no sé si él llegó a ganarse la vida como boxeador. Sé que era un gran cronista de boxeo. Pero fue boxeador, sí, lo tuvo que practicar. Y yo creo que cometió algunos, aparte de los puñetazos que le dio a la gente, también es verdad que creo que llegó a combatir. Un escritor siempre tiene que estar dispuesto a darse cuenta que la vida es realmente su gran fuente no de inspiración, de información. Es la verdadera creación, porque un escritor comenta la vida, comenta la creación, o algunas veces también la fomenta, la crea y la instruye al mismo tiempo. Entonces, claro, uno no le puede tener miedo a nada. Yo también, cuando de repente en un momento determinado en la televisión de Galicia, mi primer trabajo era precisamente dar unos horóscopos en galego que ponían una cortina de humo negro para que no se viera que yo lo estaba leyendo, ¿entiendes? Yo pensé, bueno, de verdad, esto es como un bajón, pero también pensé inmediatamente, dije, bueno, mira, este es mi combate pugilístico de Norman Mailer aquí, ¿entiendes? Y yo creo que en ese sentido, la verdad que, pues no sé qué quieres que te diga. Yo pienso que yo he hecho una cosa que sería muy de la generación Z, a la que yo no pertenezco, que es que de repente no he tenido miedo, he visto las posibilidades siempre de las cosas y me he dado cuenta que incorporar es mejor que no incorporar. Entonces yo he incorporado la televisión, he incorporado mi fama, he incorporado mi histrionismo, he incorporado mi exhibicionismo a el hecho de que soy escritor. ¿Y nunca tuviste crisis cuando hacías aquello? En momentos de decir qué estoy haciendo, qué es lo que te quería preguntar. Sí, me daba mucha rabia cuando me hacían la pregunta, o me daba mucha rabia cuando decían, no, porque su faceta de escritor puede quedar un poco eclipsada. José Ignacio Cabrujas mismo me dijo, cuando yo hice mi primer programa de televisión así, escribiendo con él La Dama de Rosa, hubo un chico, Carlos Sicilia, que hizo un programa, un late night, en la misma cadena donde nosotros escribíamos la telenovela. Entonces me invitó y yo fui vestido con un blazer y unas bermudas, que en ese momento, mira, ahora es la última moda porque es lo que ha hecho la nueva colección de Dior de W. Anderson, el que era antes el diseñador de Loewe, que es ese look, ese era un look del preppy de los años 80. Blazer con bermudas. Blazer con bermudas y zapatos mocasines, lo llamamos nosotros, loafers. Y un jerseycito, ¿no? Anudado. No, el jerseycito anudado yo ya me lo quité porque era demasiado en Caracas. Pero bueno, ya eras bastante el chico escogido por Cabrujas para ser su guionista en La Dama de Rosa aparece en este programa de noche vestido de esa manera y hablando de esta manera mía, ¿entiendes? Entonces yo me acuerdo que, bueno, la verdad que el show fue bastante exitoso en mi criterio, ¿entiendes? Yo propuse muchas de mis cosas, las manejé como soy yo, hablando así, y al día siguiente me acuerdo que José Ignacio me dijo, ese no es el camino, o sea, como aleccionándome. Entonces yo pensé que iba a tener una especie como de riña con él, una persona que admiro muchísimo y que aún en el recuerdo admiro más todavía. Y no la tuve, por eso me quedé callado, pero recuerdo siempre eso y también recuerdo que yo creo que se equivocó, ¿entiendes? Porque al final sí era el camino.
Y el camino nos ha traído a estar aquí contigo y a explicarlo, ¿entiendes? O sea, yo pienso que yo he hecho muy bien en aceptar todas las cosas que la vida y la televisión me han ofrecido. En una entrevista en La Ventana decías que eras un niño llamativo, que Sí, tus padres tenían que lidiar con el hecho de tener un niño llamativo. demasiado. Sí, 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 porque bueno, porque es verdad que yo me he explicado a mí mismo con los años que probablemente, yo creo que yo soy muy amanerado, pero también es cierto que yo ah, Le das una marcha más al amaneramiento. atizo ese amaneramiento Ajá. y lo he convertido en una especie como de sello de identidad. Porque insisto que también yo creo que no lo hago por mí, lo hago por toda esa infinidad de muchachos que puedan tener pluma, que no tengan susto con su pluma, que no se aterroricen ante la pluma nunca. Porque la pluma es una cosa que te da la vida, ¿entiendes? Adherida. No tiene, no, yo no creo que esté estrictamente vinculado a la sexualidad, pero que sí viene, que si te acompaña, pues bueno, hazla completamente tuya. Entonces, bueno, yo defiendo muchísimo mi pluma y la defiendo desde, yo creo que desde los 10 años. No te diría desde los 5, cuando yo creo que ya la manifestaba, pero sí creo que desde los 10 sí, ¿entiendes? Sí que la defiendo muchísimo. Entonces mis padres, que eran muy comprensivos conmigo, absolutamente comprensivos, pues sí que de repente empezaban a ver como que, claro, que esta cosa era un poco como que era, no sé, como una bomba de tiempo, ¿entiendes? Como que de repente esto se va a ir de las manos y no sabemos si de repente tenemos que interferir o no tenemos que interferir. Bueno, las preocupaciones de los padres de toda la vida, pero en mi caso yo creo que ellos tenían esa. Y entonces la frase fantástica es la de mi madre, que de repente me vio entrar en una reunión de vecinos con un pantalón que estaba roto completamente por las Ajá. nalgas y en la rodilla, que ahora son tan de moda, ¿entiendes? Y yo me lo tenía puesto en ese momento a los 12 años, y mi mamá de repente se giró y me dijo, no llames la atención, porque ya llamas la atención. ¿Entiendes? Yo he tardado muchos años en darme cuenta de realmente lo que significaba esa frase, y creo que todavía sigo sin saberla, pero la frase era buena. Es muy de madre, ¿entiendes? Son esas frases de madre que no tienes por qué entenderlas completamente, Ujú. ¿entiendes? Pero realmente yo creo que era buenísima. Ahora, tampoco sirvió de nada, porque yo he seguido llamando la atención todas las veces que he podido. Pero no hubo ningún drama en la familia como había mucho en esos tiempos por esa orientación sexual. No, yo no lo La recuerdo. aceptaron y... Hombre, lo que sí recuerdo es que a ellos les costaba mucho, porque sí recuerdo que mi colegio de primaria, que a pesar de que era muy de una orientación muy progresista, muy pro-socialista, ¿entiendes? Nosotros leíamos un suplemento de China que se llamaba China Reconstruye, por ejemplo, y leíamos Sputnik, que era el Reader's Digest soviético, Ujú. porque me llegaban al colegio. Entonces, no sé, pese a que el colegio fuera así, el colegio un día llamó un poco a filas a mis padres, insistió en que yo debería tomar asistencia psicológica y también se manifestó un poco preocupado por la deriva de mi sexualidad y directamente lo dijeron así. Y entonces le dijeron a mi mamá que como ella era bailarina, ella estaba quizás demasiado expuesta a personas que podían influir en mi sexualidad. Y esto puso a mi mamá de muy mal humor, ¿entiendes? Mi mamá defendió a sus compañeros bailarines y defendió también las decisiones que tomaba como madre con respecto a mí. Y eso yo creo que años después lo conversamos. En ese momento, pues tú imagínate, yo tendría 6 años cuando pasó esa reunión. ¿Entiendes? Yo creo que ellos hicieron un poco así de no sentarse conmigo a hablar conmigo. Estaba más preocupado de mis problemas con la dislexia que Ujú. precisamente con ese. Pero años después mi mamá lo habló y yo sinceramente pues me emocioné mucho y se lo agradecí. Tu madre era una guerrera. Mucho, muchísimo. Cuando te escucho hablar de ella, Sí, sí, sí. Bueno, es verdad que uno quizás termina un poco idealizando las cosas, pero yo creo que sí que era una mujer muy adelantada y muy guerrera. Bueno, de todas maneras, ella fue la que tomó la decisión de aceptar a mi papá como novio. Ella ya pagaba el alquiler de la casa donde ellos me mm, concibieron, que a mí eso siempre me parece algo como increíble, ¿entiendes? Porque ella tenía una nómina, ¿entiendes? Como bailarina y con esa nómina pagaba esa casa y también mantenía a mi hermano mayor, que es hijo de otro matrimonio y que ya estaba entre nosotros antes de que yo naciera. Pues mi hermano me lleva a mí 8 años. Con lo cual ella fue una madre soltera muy joven también. O sea, todos esos ingredientes la hacen una mujer realmente muy valiente. Y también era muy determinada, ¿entiendes? Por ejemplo, mi mamá decía, mi mamá leía.
leía, se casó con el padre de mi hermano mayor, era un músico, se volvió una mujer muy conocedora de música. Yo creo que a ella le molestaba que le dijeras que era melómana, porque eso le parecía un poco como exagerado. Pero era una mujer muy conocedora de la música, también como bailarina, porque tenía que contar música para bailar en las coreografías, en fin. Pero eso también yo creo que ese tipo de cultura que ella misma se había instruido, pues también le hacía a mis ojos todavía más interesante. Tú has contado algo agridulce, que es bonito dentro de la tristeza de la pérdida de una madre, que es que cuando ella intuye que no le queda demasiado tiempo, dice, el que me queda lo voy a dedicar a enseñarle a mis hijos cómo irse con dignidad y cómo aceptar, ¿no? La muerte. Sí. Bueno, todo empezó con una llamada desde Los Ángeles, porque yo estaba en ese momento cumpliendo mi contrato de Telemundo en América y había ido a Los Ángeles a ver a un amigo mío que le daban uno de los Emmy matutinos, que son unos Emmys un poco que los hacen en una ceremonia aparte, porque la televisión también discrimina mucho como la gente discrimina sobre ella. Pero bueno, dicho esto, de repente yo estaba allí en esta cosa y la llamé. Y entonces la pillé en esos momentos muy difíciles, cuando una persona atraviesa un cáncer. Entonces ella me dijo, es que yo creo que nada de esto va a ser efectivo, y se refería a su tratamiento, ¿no? Que también ella había decidido hacerlo de una manera determinada, no siguiendo los cánones oncológicos tradicionales. Y entonces, bueno, de repente, yo le dije, no, mamá, ¿cómo vas a decir eso? Estamos todos muy en la idea de que sí, de que has tomado la decisión correcta y de todo esto. Entonces me dijo, no, la decisión correcta es que ustedes se den cuenta que una persona cuando se está despidiendo, se está despidiendo. Entonces, bueno, claro, te imagínate, de repente yo pues no sabía qué hacer, miré hacia la ciudad de Los Ángeles, que es toda vida y toda mentira también al mismo tiempo, y pensé, este momento con mi mamá tan real, me toca hacerlo aquí en este lugar, en el universo máximo del artificio, ¿no? Y entonces le dije, bueno, pues te escucho. Y entonces me dijo, sí, tenéis que respetar todas mis decisiones. Fue lo primero. Y sobre todo tenéis que manifestaros para acompañarme sin debilidad. Y no sé si tuve esta conversación también con mis otros dos hermanos, pero yo me acuerdo perfectamente de todas estas palabras. ¿Entiendes? Y me acuerdo también de mi responsabilidad un poco ante ella, ¿no? Y también pensé, claro, es verdad que mi mamá claramente me ha favorecido a mí como su hijo favorito siempre. ¿Entiendes? Y eso para mí a veces ha sido una carga problemática con mis hermanos o menos problemática. Pero en ese momento yo pensé, bueno, es un momento muy entre ella y yo. Y bueno, y así lo recuerdo. Y creo que, bueno, yo hice todo lo posible por en efecto acompañarla. De esa manera que ella... Y también entendí pues que sí, la muerte... Yo soy de una generación que ha estado muy enfrentada a la muerte. Yo en los 80 y los 90 había muchísima cantidad de amigos míos que llegaban verdes a mi casa y que a las 2 semanas ya no estaban, ¿entiendes? Porque estaban enfermos de SIDA. Todo eso yo lo he vivido y mi mamá una vez me dijo, has ido al cementerio más veces que yo en toda mi vida. Entonces yo le dije, bueno, mamá, es que esto es una plaga y nos ha tocado. Y entonces, bueno, mi relación con la muerte es bastante, no sé cómo decirte, me sale consecuente, porque la entiendo, la comprendo, y creo que mi mamá en su despedida insistió en que yo mantuviera también esa comprensión. Es ley de vida, tienes que tener una actitud, yo creo que amplia hacia ella, encajarla lo mejor que puedas, y sobre todo no pues, aunque parezca un poco ridículo utilizar la palabra, no desfallecer en esa creencia. ¿Os pesó a la familia que tu madre no hubiese seguido los cánones oncológicos tradicionales, como has dicho? Probablemente se hubiera salvado, sin duda, pero esa fue su decisión. Cuando ella lo planteó, ella dijo, yo no quiero hacer quimioterapia. ¿Entiendes? Entonces yo le dije, pero mamá, es tu decisión. También yo creo que ella nunca se imaginó que se iba a enfermar. ¿Sabes? Mi mamá era una persona tan increíblemente sana. Es verdad que fumó durante muchos años y también es verdad que durante muchísimos años no fumó. No bebía, era muy estricta en esto, ¿entiendes? Le horrorizaba que nosotros lo hiciéramos, ¿entiendes? O sea, que imagínate conmigo cómo habrá estado, ¿entiendes? Y
y sin embargo se enfermó. Entonces yo creo que quizás eso contribuyó mucho a que ella se enfrentara de esta manera. Le había parecido que sus decisiones así naturistas, macrobióticas, pues realmente quizás la iban a acompañar mejor de lo que la acompañaron. Pero sin embargo, cuando el día que le dijeron que el tratamiento no funcionaba y yo estaba allí, ella de repente fue increíble porque estaba la doctora con ella y estaba yo, y entonces de repente lo que ella le dijo a la señora cuando la señora le dijo, Belén, el tratamiento ha fracasado, que te imagínate cuando te dicen eso, entonces mi mamá le dijo, ya no lloro. A mí eso me dejó muy impactado. Fue lo que le dijo, ya no lloro. Y esa fue su reacción, ¿entiendes? O sea, ya no lloro. O sea, que entendía todo y que no iba a poner ya más cortapisas. Que lo he aceptado. Que lo he aceptado y que ya no lloro, que es muy importante. Por eso yo intento no llorar, porque me pareció muy valiente también de su parte. ¿Entiendes? El dolor no lo vas a resolver con, bueno, pues con más dolor, no lo vas a resolver con más lágrimas. En el fondo es una lucha contra la debilidad, que mucha gente puede estar o no de acuerdo. Luego me explicaron que en algún momento de tu vida, cuando tú decides pues seguir esta decisión de mi mamá, ya no lloro, en algún momento llorarás. A mí me llegó el momento de la peor manera posible, aceptando un premio que me daban por mi aporte a la comunidad LGTBIQ+, y que estaban Carmen Calvo y la ministra Moreno sentadas allí. En esa época se había comentado que la ministra Moreno, ella había dado unas declaraciones metiéndose con la sexualidad de Marlaska. Entonces yo le dije, me gusta mucho recoger este premio aquí, en este lugar que en su momento fue un sitio gay, no de maricones. Ministra, se lo dije a ella, ¿entiendes? Y ella hizo un gesto así, Carmen Calvo se me quedó mirando, y entonces decidí dedicárselo a mi mamá. Inmediatamente vino un llanto horrible, ¿entiendes? Todo ese llanto que quizás no se había sucedido en ese momento, pues se derramó justo allí. Que no lo esperabas, ¿no? Que de repente te viste a ti mismo llorando. Y no lo esperaba nadie, ni yo, y no pude continuar. Entonces, a veces hay días que me estoy duchando y me acuerdo de ese momento, como ahora aquí contándote, que me arrepiento un poco y digo, bueno, a lo mejor si no hubiera dedicado a mi mamá el premio, de repente hubiera quedado la cosa como quería que quedara, que era un poco decirle a esta señora, oye, mire que yo he leído que usted se ha metido con una persona como el ministro Marlaska, no como ministro, sino como homosexual, y que no se dice maricón, se dice gay. ¿Y te arrepientes? ¿No lo recuerdas como algo bonito? El que estés recogiendo un premio diciendo algo tan importante, bueno, y que tu madre de algún modo estuviese presente gracias a la mención que hiciste. Bueno, te quiero decir, me arrepiento de llorar en público porque creo que no es una buena idea. Tampoco sales bonito cuando estás llorando, la verdad, a menos que sepas hacerlo bien, como las actrices en las telenovelas que yo escribía, pero en realidad de eso, bueno, arrepentirse a lo mejor es una palabra equivocada, porque yo muy difícilmente me arrepiento de algo, pero sí que pienso que hubiera sido mejor esto que te digo, haber terminado justo antes. Ya tendré ocasión de agradecer a mi madre, como ahora en este momento, y muchas veces al día que le agradezco. Y ahora me doy mucho más cuenta, probablemente porque, bueno, voy a cambiar de década y ahora estoy como más, pienso muchísimo en ella. También es verdad que cuando se murió mi mamá, yo vi que en el cielo, yo recibí la noticia de mi mamá haciendo un programa de televisión que se llamaba Yo Soy el Artista, en los estudios de la Universal en Orlando. Y es un parque temático donde de repente hay Harry Potter, pero también hay una noria gigantesca y una montaña rusa de muchísimas vueltas. Y ahí grabábamos este programa con Lucero, que es una estrella de la televisión mexicana, y ella llevaba el programa adelante. Y con Luis Fonsi, que no había escrito todavía Despacito, pero estaba allí con nosotros. Entonces, bueno, y con Olga Tañón. Entonces, en ese entorno, de repente suena el móvil y es mi hermano, y yo ya dije, en lo que lo vi sonar, dije, es mi mamá, ya se ha ido. Y de ahí tuve que marchar a Caracas para su entierro al día siguiente, desde Orlando. Entonces, de repente, en el avión de Orlando a Miami, que por fin me siento y digo, bueno, pues ya está, mi mamá se ha muerto. Y entonces, de repente, me pareció que vi por la ventanilla del avión el cielo como si se alejara. Un efecto, a lo mejor producto de cómo estaba, ¿entiendes? Pero de repente me parece que se alejaba, que el cielo se alejaba. Entonces pensé, esa es mi mamá que está iniciando ese viaje y mejor es dejarla tranquila.
No esa cosa que todo el mundo te dice, hay un ángel que te está observando, Ya. piensa en ella está pensando en ti. No, cuando la gente se muere, tú la tienes que dejar que de verdad descansen en ese trayecto. Y entonces yo la he dejado descansar estos 12 años y probablemente en estos días piense más en ella que durante estos 12 años. Cuando estuvo el paliativista Enrique Benito en este programa, me dijo algo a lo que me lleva a lo que estás contando tú ahora, y es que un gran error del ser humano es que cuando uno de los nuestros, cuando un familiar, un ser querido se va a ir, hay como un egoísmo de decir, no, no lo hagas, que me quedo aquí en el mundo sin ti, no me dejes, quédate conmigo. Y él dice que lo que necesitan es exactamente lo contrario, es que tú Claro. le digas a tu madre, puedes partir en paz, aquí estamos bien. Bueno, eso es lo que mi mamá dijo, cuando mi mamá dijo, ustedes tienen que seguirme a mí en todo lo que yo indique. Eso fue lo que ella hizo y fue un gran aprendizaje. Yo no creo que ella lo hiciera por una cuestión paliativa, simplemente porque era parte de su manera de pensar, que a mí me encantaría heredarla. Más que la de mi papá, que es toda esa parte lúdica mía y así, es muy de mi papá, pero me encantaría heredar de ella precisamente ese pragmatismo tan concreto, Ujú. ¿entiendes? Y sin, como sin pesos, ¿entiendes? Sin así, Sin drama. sin drama, justo, exacto, que se es pragmático y se es Es lo que hay, es estoicismo al ya, final. bueno, es verdad, mi papá también tiene mucho esa frase de lo mejor es lo que sucede y siempre la repite. Y es verdad que, bueno, pero también es porque ellos yo creo que han llevado unas vidas muy libres, han hecho siempre lo que les ha hecho lo que les ha dado la gana y como les ha dado la gana. Pero como bien reconoció mi papá hace unos días también en Los Ángeles, en casa de mi hermana, que dijo, lo único es que yo no me he hecho rico, ni tampoco os puedo dejar mucho dinero, ¿entiendes? Y a mí, en el fondo, yo pensé, él lo estaba diciendo un poco sentido, ¿entiendes? Pero yo me morí de la risa porque me pareció una frase fantástica. Yo creo que es una gran preocupación de esa generación, que le dejo a los hijos, incluso Sí. cuando los hijos están bien, como seguramente sea el caso, pues también le queda esa carga de ¿y yo qué os dejo a vosotros?, ¿no? Bueno, pero nos deja una educación increíble, Claro, claro, claro. Y un sentido de la familia extraordinaria, porque ellos han estado juntos por lo menos toda mi vida, la de mi hermano y la de mi hermana, o sea, porque se separaron a la muerte de mi madre, es la única razón, pero han estado siempre juntos, han estado siempre allí, han hecho una casa que es formidable. Nosotros vamos ahora, Rubén y yo, afortunadamente, porque yo he recuperado todos mis documentos venezolanos y puedo ir a Venezuela con tranquilidad y sobre todo salir también de Venezuela con tranquilidad y sin molestar a nadie ni provocar ninguna situación complicada, y por eso vamos. Y cada vez que vamos, la casa de mis padres, que es donde nos quedamos, es para Rubén y para mí un lugar increíble, porque los dos nos damos cuenta, bueno, estas dos personas han construido un universo muy afín a su generación, a las ideas de su generación, que pueden parecer un poquito desdibujadas hoy en este presente futuro que vivimos, Ajá. pero que fueron fantásticas. Y que un poco la constatación de que esas ideas son extraordinarias soy yo mismo, y Rubén, y lo que somos los dos. Rubén es paisano mío, ¿no? Sí, Rubén es de Vigo. Sí. ¿Tú eres de Vigo? No, yo soy gallego, soy Eres gallego. de Corcubión, de Acosta da Morte. Oh, adoro, qué increíble. O sea, que Fisterra, Muxía, esta zona. eres más bien coruñés, ¿no? Eso es, Claro, eso claro, es. claro. Pero, Ajá. o sea, que eres más del Depor que del Celta en cualquier caso. Un poco, Un un poco. poco. Pero Rubén es de Vigo, pero Rubén jamás, que Rubén no tiene acento. Es muy divertido. Nunca lo tuvo. No, nunca lo tuvo, jamás. Sus padres hablaban en gallego y él hablaba con ellos en gallego, y yo intenté aprender un poco más de eso que decían los cartones esos del horóscopo, pero nunca ha tenido acento, que es divertido porque yo tengo muchísimo acento caraqueño, pero muchísimo, ¿entiendes? Además lo exploto. Eso te iba a decir, yo creo que a eso también le das un poquito más, pero ¿no? le aprieto muchísimo, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque es de caraqueño del este, de Caracas, que es, vale. que es el pijo, que es el llamado cifrino, que es una palabra que te tienes que aprender hablando conmigo, porque yo soy la representación Del absoluta cifrino. del cifrino caraqueño. Todos hablan como yo y son así. Que Javier Sardá, una vez cuando fuimos a Caracas con su programa Duty Free, que Javier se empeñó en que hiciéramos ese viaje juntos y lo hicimos y fue fabuloso. Javier de repente dijo, es que me llama una sorpresa chocante. Yo pensaba que tú hablabas así por gay, pero ahora me doy cuenta que hablas así por venezolano. Por caraqueño del este. Él dijo por venezolano y yo le dije, no, por caraqueño del este. Sardá, Vale. que lo tienes que ver así. Entonces, y es verdad, es una manera de hablar y de pensar y de constituirse ante la vida. ¿Entiendes? Pero cuando Rubén y yo nos casamos, los dos fuimos página central, o sea, primera plana de los periódicos respectivos de nuestras ciudades. Yo salí en El Nacional y Rubén en salió El Faro de Vigo.
Pero ¿No te escúchame, encanta? pero ¿y cómo os conocisteis? Y sobre todo, o sea, lo primero que quería saber yo es por qué tú empiezas en Galicia. Bueno, porque me contrata un palestino, que es Galeb Haber. Galeb Ah, Haber de es un hombre CTV. de CTV, exacto. Galeb Haber Ah, estaba en Argentina, yo estaba escribiendo una telenovela en Argentina que se tituló Inolvidable y que lo único que tuvo de inolvidable fue el título, vale. que no era mío, lo había impuesto la productora. Y entonces yo estaba escribiendo esa telenovela y de repente me vieron ahí trabajando y no sé qué, y ya me imagino que se habrán dado cuenta también, bueno, este es bastante insólito como es, con el pelo y vestido y hablando así. Y entonces de repente Galeb sugirió que yo pensara la posibilidad de adaptar La Casa de la Rosa, que es una novela costumbrista gallega, y de adaptarla a un serial diario. Ajá. ¿Entiendes? Y entonces pasó el golpe de Estado de Hugo Chávez en febrero del 92. Entre esa conversación y el 92 pasó el golpe de Estado de Hugo Chávez y de repente yo me desperté con mi mamá en camisola diciendo, esto es un golpe de Estado, esto es un golpe de Estado. Y mi hermana y yo completamente incrédulos, no solamente de ver a mi mamá en camisón, que la veíamos a veces en el desayuno, pero no a esa hora, ni diciendo esas palabras. Entonces mi mamá nos dijo, ustedes nunca han vivido un golpe de Estado, no saben lo que es. Y yo le dije, pero mamá, cálmate, fue lo primero que yo pensé en decirle y luego me di cuenta que tenía toda la razón. Ujú. Entonces, claro, ese golpe de Estado cambió muchísimo mi manera de estar en Caracas, porque de repente yo me di cuenta que era como si un espejo se hubiera reventado delante mío y yo fuera incapaz de volver a poner los pedazos de ese espejo en orden. Y entonces ahí es cuando pensé, esto se acabó, este es realmente la razón por la que yo por fin voy a poder irme de aquí, que es un sueño que yo acariciaba mucho antes también. Y entonces de repente llaman de esta productora CTV para decirme si yo estoy interesado en viajar a Santiago a ver localizaciones para ese proyecto. Y yo de repente vi esa llamada, pues bueno, como una Te cosa. quedarías en el Araguaney, ¿no? Que Sí, es el vivía en el Aragonés y en el Aragonés conocí a Rubén. Ah, trabajaba allí, Ya, él. no, Rubén no trabajaba allí, pero yo me caí del ascensor del Araguaney, que era, ¿Cómo cómo yo te vivía en caíste el del edificio de ascensor? Montero Ríos que estaba anexo al Araguaney, porque era un Vale. piso que había comprado, Galeb. exacto, para en un tiempo, allí vivió un baloncetista del equipo de básquetbol que probablemente también auspiciaba Galeb. El Obradoiro. Es justo, Ajá. probablemente era ese, que el entrenador era el padre de Silvia Jato, creo yo, ¿no? Vale, vale. Exacto. Y el hermano de Silvia Jato, que era increíblemente atractivo, Hombre, ella era también. ella es Buena divina familia, muy sí. querida, una familia de todos muy guapos. Y el hermano, que era increíblemente atractivo, era cámara de La Casa, el programa que hacíamos Tete Delgado, Santiago Ruiz y yo. Y entonces de repente también en CTV. Pues bueno, yo vivía en ese piso, yo me subo al ascensor se desploma. Yo siempre he dicho que 5 pisos, pero Rubén insiste en que no puede ser 5, porque si no, no lo contaría. Pero lo cuento. Y me doy cuenta cuando salgo de allí que no tenía a quién contárselo precisamente, porque me había quedado sin teléfono, porque quizás tenía una cuenta loca de teléfono llamando a Caracas a cada rato, en esas noches así, medio llorando y no sé qué y tal, hablando con mi familia, ni tampoco tenía amigos. Entonces, como es una ciudad universitaria, decidí salir a la calle e invitar a la gente a una fiesta en ese piso. Y entonces, entre la gente que vino a esa fiesta estaba Rubén. Y Rubén, cuando apareció Rubén, yo vi así Pero como Rubén, ¿quién lo llevó a la fiesta? un amigo, Ah, vale. bueno, en el mundo así del universitario y de la ciudad, pues también todo el mundo se medio conoce. Y entonces de repente Rubén había manifestado interés en ver quién es esta persona que va a escribir un culebrón para la televisión de Galicia, porque yo había dado unas entrevistas y este amigo le dijo, ay, pues justamente va a dar una fiesta el viernes por la noche. Y él vino. Y así empezó esta historia que lleva 33 años. ¿Tú sabías que él era gay? Hombre, por supuesto, y yo creo que él también sabía que yo era gay. Y Ya, ya. es una buena pregunta, porque realmente también yo una de las razones que sufría muchísimo en Caracas es porque me daba cuenta que desde mi cifrinidad, los chicos que me gustaban, pues también eran cifrinos, ¿entiendes? Que me gustaban de verdad y que me gustaría vivir con ellos, pues una historia de amor, una experiencia, ¿entiendes? Pero eso estaba completamente vedado, era prohibido, Ya. porque esa clase social no consideraba para nada oportuno que sus hijos fueran homosexuales, ¿entiendes? Por la razón que quieras, por razones políticas, por razones católicas, Ujú. por razones sociales, de educación, todo, pero claro, no podía ser. Entonces la opción era que tú fueras hacia las clases populares e incluso fueras a la favela y en la favela un poco también tranquilizar tus apetencias sexuales. Y a mí esa situación, sinceramente, me repugnaba. O sea, repugnar es una palabra muy fuerte, pero o sea,
me horrorizaba. Esa clandestinidad. No, y esa obligación a que fuera así y que de repente no podía decir, oye, mira, si tú me gustas y nos gustamos y lo pasamos bien, podemos de repente a lo mejor coger un poco y tal, y va bien, pues podemos hacer una relación. Pero que fuera ese no tajante y que la opción fuera, no, aléjate y vete a otro lugar, ve a la periferia, inténtalo en la periferia. Me parecía, oye, de verdad, como atrozmente, salvajemente anticuado, atrasado. Entonces ya empecé a asociar todo eso también a mis problemas con el subdesarrollo, que yo los tengo. O sea, a mí el subdesarrollo no me gusta. Entonces me parece una imposición muy injusta, ¿entiendes? Que no ofrece evolución alguna. Y entonces, claro, todo eso se sumó a este deseo que yo tenía de que, claro, este lugar me es incómodo, tengo que marchar. Entonces, claro, de repente, es verdad que yo cuando vi a Rubén, yo me enamoré. Eso es Flechazo. Sí, absoluto. O sea, me dije que este es el hombre de mi vida, ¿entiendes? Y este señor va a trastornar mucho la razón por la que estoy aquí y darle un sentido completamente distinto a todo esto. Ya no va a ser solo escribir esta telenovela que me han pedido hacer, ¿entiendes? Sino que esto ahora va a ser una historia de amor y esta ciudad va a ser otra cosa. Es como que si de repente surgiera el sol en Santiago de Compostela, te quiero decir. Y eso fue, ¿entiendes? Y eso fue muy definitivo. Y es verdad que eso fue tan definitivo que hizo que yo siguiera hacia adelante, ¿entiendes? Es verdad. Pero luego, siguiendo hacia adelante, me di cuenta que lo que era realmente increíble era el propio amor. ¿Entiendes? Y que ese amor que yo tanto lo había deseado, por fin se me era concedido. Y que también me ofrecía a mí que yo tenía que poner de mi parte para convertirlo en algo realmente importante y no tener miedo al amor, que aunque suena como un título de telenovela, es una gran verdad, porque mucha gente yo creo que tiene miedo al amor, tiene miedo a esa entrega. Y más ¿entiendes? hoy. Y más hoy, yo creo que sí, me parece increíble. Con tantas buenas historias de amor que vemos, incluyendo las historias de amor que terminan mal, son buenas historias de amor porque son historias de amor. Pero temes esa vulnerabilidad, ¿no? El entregar de algún modo tu vida a otra persona. ¿Y a quién se lo vas a entregar? O sea, es que se lo vas a entregar a la iglesia, se lo vas a entregar a un partido político, se lo vas a entregar a una idea, mejor que se lo entregues a una historia de amor. Yo la verdad que no veo nada superable. Yo estuve en Tenerife en la boda de una conocida que se casó consigo misma. Ah, ¿de verdad? O sea, Sí, se está haciendo esto, que va un poco en la línea de lo que estamos diciendo, de que la claro, gente ya no se... sí. Bueno, dice, me quedo yo conmigo y ya está. Creo que es muy interesante. La película de Candela Peña es fabulosa y Candela está estupenda en esa película. Y también en unas cosas que yo hice para un banco muy conocido, una persona que era precisamente Blanca Romero hacía eso. Yo fui a su primera boda con Cayetano Rivera, porque Cayetano Rivera fue asistente de producción de un programa que yo hice en el año 2000, producido por Miguel Bosé y su productora que se llamaba Asistente de... Él era asistente de producción. Torero. Sí, y era asistente de producción. Sí, se hizo torero en los 2000. Pero en ese momento, en el 2000, él tenía ese trabajo porque él había ido a estudiar esto en los Estados Unidos. Ah, vale. Y entonces su primo, Miguel Bosé, le ofreció la posibilidad y él la aceptó. Y era muy chocante porque de repente tú estabas allí con Cayetano Rivera, no solamente siendo Cayetano Rivera, sino también, pues eso, con los ojos de Paquirri, ofreciéndote un café antes de empezar la grabación. Y yo no sabía nunca qué decir. Hacemos broma de esto cuando nos encontramos, que por cierto hace tiempo que no lo hacemos, pero cuando nos encontramos siempre hacemos bromas de esto, porque yo sabía claramente que ninguno de los dos estaba haciendo lo que quería hacer. Ni yo quería hacer realmente ese programa como lo estábamos planteando, ni tampoco él evidentemente quería estar haciendo esas labores tan complicadas de asistente de producción. Pero bueno, forman parte de una historia en la vida también. Permíteme que haga un inciso. Cuando has dicho lo del ascensor, se me ha encendido una bombilla. ¿Tú tienes una anécdota con Borges en un ascensor? Sí, pero era muy joven y fue en Caracas en los años 80, que él estaba con Kodama. Y estaba, Kodama. Y estaba de visita en Caracas, la visita de Borges en cualquier momento y en cualquier ciudad. Es una especie como de, no sé, como de jefe de Estado de la literatura que está allí. Entonces, Vasco Cinetar, que es un fotógrafo venezolano, siempre tenía que hacer unas fotos de los escritores. Era un poco su oficio, era un poco su trabajo. Y entonces, de repente,
los encerró a mi papá, a mi mamá y a mí en ese ascensor con Borges y Kodama. Entonces es verdad que yo estaba allí colado, que es una cosa que en la vida me ha venido siempre muy bien, y yo de repente me puse como a un lado así porque pensé que realmente pues no era lo más importante yo. Entonces es verdad que estaba exactamente de tal manera escorado que lo tenía delante, o sea, en diagonal así, a él. Y entonces de repente Kodama preguntó, ¿a qué piso vamos? Y entonces le respondieron al 8. Y él hizo así y pulsó el 8. Ujú. Pulsó el número 8. Borges ciego. Entonces yo dije, Borges ciego, bueno, a lo mejor es verdad, está entrenadísimo para hacer Sí. esto. Pero en mi cabeza loca de 15 años, en ese momento dije, no, ve. ¿Entiendes? Entonces siempre he contado esta historia un poco así, pero también me parece que hay que mantener las cosas como son. Y espero que esta historia no cambie la percepción de Borges. Tampoco la tiene por qué No. cambiar, porque ciego o no, es Borges. Eh, em, Antes de terminar el inciso, ¿tú crees que hay una decadencia intelectual? Has dicho que cuando Borges iba a una ciudad era como si llegase un jefe de Estado. Me imagino que pasaba lo mismo con Gabriel García Márquez. Supongo que en su momento pasaría lo mismo con Vargas Llosa. Eso a día de hoy, ¿no? Que la visita de un escritor paralice el tráfico. Bueno, estos son escritores que significan para Latinoamérica mucho, precisamente por ser latinoamericanos. Y esto estaba sucediendo en una ciudad latinoamericana. Pero yo creo que con respecto a la decadencia en general, también me pienso a veces que no hay que llevarse tanto las manos a la cabeza, ¿entiendes? Sino también, pues bueno, ponerse ahí a vivirlo, o sea, hay que asumirlo. Si a veces te toca así a ti ser el cronista de una gran decadencia global, si de repente Trump va a ser el último presidente de unos Estados Unidos importantes, bueno, pues hay que vivirlo. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, te aprietas el cinturón y te enfrentas. No sé, yo no me da miedo la decadencia. Ni Pero tienes tampoco. la sensación de que es real. Sí, bueno, creo que, bueno, yo también, es lo mismo, es como, desde que yo existo, mi país está en vías de desarrollo. Ujú. Y voy a cumplir 60 años y sigue en vías de desarrollo. Yo, en cambio, me he desarrollado, creo yo, realmente un poco como más o menos yo me imaginaba que me iba a desarrollar, ¿entiendes? Pues esto aquí dando entrevistas. Yo jugaba de niño con este mismo tablero de ajedrez que me regalaron para que aprendiera ajedrez y jugaba a que yo con los instrumentos del tablero Con las piezas. los convertía en celebridades Ujú. y hacía entrevistas. Ah. Y ese era mi trabajo. ¿Y las grababas? No las grababa porque no tenía Ajá. tanta capacidad, pero me las hacía a mí misma y estaba horas en esto y nunca aprendí a jugar ajedrez. Un error, otro error. Pero no me arrepiento porque quieres que te diga, siempre podría aprender, pero bueno, yo veo la vida así, ¿entiendes? O sea, tú de repente estás en una situación, pues bueno, siempre intentas sacar de esa situación un provecho. Y entonces yo mis vidas de desarrollo, pues bueno, me han devuelto esta pieza de ajedrez y estar aquí contándote esto a ti. O sea, yo sí me he desarrollado, mi país no. Pero eso no significa que yo no piense ahora que esta decadencia en la que estamos entrando, sumergiéndonos, apartándonos, vaya a ser una cosa de la que tengamos que horrorizarnos. Al contrario, yo me imagino que tendremos que ir con ella. ¿Que nos va a llevar hacia el final? Bueno, pero sabemos siempre que hay un final. No tengo otra manera de pensar. ¿Tú recuerdas el día que aterrizas en Galicia? Sí. ¿Lo tienes fresco en la memoria? Totalmente, 21 de ¿Y marzo. qué sentiste cuando bajaste esas escaleras? La lluvia. Bueno, Claro. y que el aeropuerto se llamaba Lavacolla, que Sí. me dejó el nuestro se llama Maiquetía, que también ya tiene lo suyo, ¿entiendes? Pero el proceso de Maiquetía a Lavacolla fue como muy impactante para mí. Entonces, y sobre todo la pared de agua. Pero es verdad que inmediatamente vi que Galeb fue a buscarme. Él fue a buscarme al aeropuerto y decidió entrar a Santiago por San Francisco y la Facultad de Medicina, que es donde él estudió, porque él estudió medicina en Santiago de Compostela. Y claro, y esa entrada te lleva directamente al Obradoiro y al Hostal de los Reyes Católicos. Entonces, claro, eso fue lo primero que yo vi de España. O sea, tú imagínate. La primera noche la pasaste en el Hostal de los Reyes Católicos. No, la primera noche ya la pasé en el Araguané. Yo viví en el Araguané como 3 meses. Y luego es que el Araguané es de Galeb también. Sí, era de Galeb. Ahora creo que es de Meliá. Pero bueno, entonces claro, eso fue lo primero que yo vi de España. Y luego al día siguiente, cuando di una vuelta por Santiago y vi que no había plaza de toros, me asusté, porque realmente pensé, pero claro, es que esto no es España. Nadie bailando flamenco. Ni nadie bailando flamenco. Claro. Y la Semana Santa con la gente marchando, como en Caracas. O sea, no quedándose, no había procesiones, no había nada. ¿Entiendes? Y todo eso en el fondo me entusiasmó.
Ah, sí. Muchísimo. ¿No te entró un No, poco de bueno, depresión llegar y ver tanta lluvia, el cielo no, gris? había pasado una cosa muy especial, que es que Álvaro Mutis, otro gran escritor colombiano, Ujú. el poeta Álvaro Mutis, había dado una conferencia en Caracas la noche antes del día que yo viajaba a Santiago. Y en esa conferencia él habló de los peregrinos y de Santiago de Compostela y del hecho de que llegas y abrazas al santo. Entonces, claro, yo oí todas esas palabras, peregrino, abrazar al santo, Santiago de Compostela, y yo la noche siguiente viajaba a ese lugar. Entonces la coincidencia, por supuesto que me fascinó, y que lo escuchara de la voz de Álvaro Mutis, pues también me pareció como que no sé, que era como una cuestión de destino, ¿entiendes? Con lo cual yo llegué a Santiago como súper animado. Y tras comprobar que no había plaza de toros, descubrí la nécora, que ya fue ya lo Ujú. máximo, Y los ¿entiendes? percebes, ¿no? Los presentes me gustan menos, Ah. pero la nécora fue un descubrimiento verdadero, porque de repente todo el mundo estaba como muy pendiente primero de cómo iba yo a manipular el bicho, ¿entiendes? Y que lo hice bien, porque yo de repente, es verdad que pillé un poco como lo hacían en la mesa de al lado, pero apreté con el pulgar y se abrió. Y entonces fue un éxito, fue un éxito. Entonces yo pensé, pero mira, mi primer éxito, ¿entiendes? Y luego me la comí y me encantó. Es verdad que Ujú. la acompañé inmediatamente de pan de maíz, o sea que la combinación que ya era, bueno, estaba anunciando MasterChef, ¿qué quieres que te diga? ¿Has, Totalmente. has hecho el camino? No, no lo he hecho. Lucía Bosé se preparó para hacerlo y yo la acompañé en algunas de esas cosas. Lo hacía en el jardín de su casa. Ah, vale. Pero Daba entrenaba. entrenaba, daba Ajá. la vuelta en su casa y siempre nos contaba, una vez hecho, que era tremendo porque de repente va caminando por los sitios y pasa un camión y hay agua y te salta todo Sí, el agua claro. encima, ¿entiendes? Y tienes que dormir en esos lugares y todo. Y ella siempre lo decía que era una cuestión, una cura de humildad muy importante, pero que también era muy increíble lo espiritual del hecho de la mañana, el despertar y el verde y todo eso. Y eso es a mí lo que me atraería. También es verdad que otra película que yo veía mucho en la Cinemateca que dirigía mi padre es La Vía Láctea de Luis Buñuel, que es Ujú. precisamente la relación, el diablo acompaña a estos dos personajes hasta llegar a hacer el camino. Y la película termina cuando llegan a Santiago. ¿Y cómo fue llegar a esa televisión que estaba todavía empezando? ¿Qué año estamos hablando? 92. En el 92, Bueno, no que empezó. tenía a lo mejor 5 o 6 Sí, años de sí, sí, sí. 7. Creo Sí, que sí. están. Yo soy del 85, yo creo que la televisión de Galicia empezó en el 85 con Galloso ya, que todavía Claro, sigue ahí. que todavía sigue ahí y que yo probablemente me incorpore a trabajar con él el viernes que viene, ¿Qué me para que sepa. dices? Pero lo hago por eso, porque Galloso siempre ha sido muy amable conmigo. Con todo el Siempre, mundo. pero Es con un todo el mundo. fenómeno. Incluso cuando yo estaba haciendo estos horóscopos y todo eso. Muy, 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 muy entrañable. Muy señor y lo adoro y me encanta. Y me encanta la idea de repente ahora pues ir a trabajar en su programa. El lugar, es como que si volviera de nuevo un poquito a estos orígenes. Y ese tipo de situaciones a mí en la vida me encantan. Porque Es muy bonito. me parecen como increíbles. No sé a cuánta gente le suceden, ¿entiendes? Entonces siempre pienso, es único y hay que asumirlo como tal. Pero bueno, dicho esto, la verdad que yo lo primero que yo llegué allí, bueno, como guionista de La Dama de Rosa, que se había emitido en el año 90 en televisión española. Entonces, claro, yo era un poco como este hombre de las telenovelas. Es verdad que les costaba un poquito más entender tanto amaneramiento, tanta venezolanidad, tanta cifrinería, ¿entiendes? Que no sabían que eran todas esas cosas. Yo creo que en ese momento no las sabían, no como ahora, ¿comprendes? Entonces, claro, eso Además, el como... gallego es muy sobrio, ¿no? Y el Muy. gallego muy sobrio, muy así, que claro, Mm. y de repente aparecía esta guacamaya y era como mucho, ¿entiendes? Pero yo, la verdad que yo lo entendía, pero también decía, oye, mira, yo estoy en lo mío y lo mío está aquí en este plan. Es verdad que sí, que no veía la hora de viajar a Madrid, ¿entiendes? Pero ya me había pasado eso en mi colegio interno americano, que era en Pensilvania, y yo el primer fin de semana hice la maleta y fui corriendo al tren y me buscaron del colegio para decirme, no, los primeros 2 fines de semana usted tiene que obligatoriamente estar en el internado para hacerse al campus, ¿entiendes? Y ese regreso fue como, por favor, pero si he viajado, estoy en Estados Unidos, ¿cómo no voy a ir a Nueva York si estoy a 1 hora de Nueva York? En fin, bueno. Entonces, todo esto es un poco lo que yo entendía. Pero de repente un día, conversando con los amigos de Rubén, ya me reí un poco más porque ellos me explicaron que para ellos en su adolescencia lo de Tas Beoda Suelen fue Sí. como un Estás universo. bébeda.
Estás bébeda, exacto. Estás bébeda, Estás suelen. bébeda, suelen. Fue para ellos como un universo que se abría completamente, ¿entiendes? Entonces, claro, a mí eso me dio mucha risa y ya me hizo entender todo. Como que se abrió para mí completamente todo lo que significaba TVG, todo lo que significaba el lenguaje normativo, que era una conversación que había mucho en esa época, ¿entiendes? Pues yo pensaba que era histórico. Y a mí me explicaron los amigos de Rubén, me dijeron, no, está lo normativo. Y porque ellos tenían una profesora que le decían, me vuelvo loca con la normativa, ¿entiendes? O galego normativo. El galego normativo era un disparate, porque no era el idioma de las casas. Pero claro, este tema que es tan complicado de asumir en España, y para un latinoamericano no te quiero contar, ¿entiendes? Porque un latinoamericano llega a ser tan obtuso que se siente ofendido, ¿entiendes? De que de repente le están haciendo ver que su idioma pues no es el idioma, no es el único. Y yo soy muy feliz, así como soy feliz de pagar impuestos, soy muy feliz de que mi vida en España me ha enseñado que hay otros idiomas históricos en el mismo país. Eso fue un motivo de fricción con Esperanza Aguirre cuando dijiste bueno, eso de que eres feliz, porque estás feliz por pagar impuestos. Hombre, pero es que tú imagínate, si no pagas impuestos, ¿realmente qué vas a pagar? ¿No? O sea, hay otras cosas que uno decide pagar, pero los impuestos me parece una obligación muy objetivamente pienso que es correcto hacerlo. He leído cosas en internet, porque yo sí leo internet, no como María Pombo, que no lee nada, porque tampoco lee los comentarios que le hacen, creo yo. Yo le he leído en internet que dicen sí, porque la mayoría de los impuestos se van en pagar la seguridad pública que utilizan los extranjeros. Yo conozco muchos venezolanos nacionalizados españoles que han sido salvados por la seguridad pública española, en muchos casos. Trasplantes de órganos, de caderas y todo ese tipo de cosas, ¿entiendes? Y me parece muy bien que en todo el espectro enorme de la salud pública mis impuestos colaboren con eso y colaboren también en la educación y colaboren pues en la publicación de programas y de libros, en obras de teatro, en construcciones importantes. Me gustaría solucionar el tema de la vivienda para las personas más jóvenes que yo. ¿Entiendes? Eso me encantaría y me encantaría poder colaborar de alguna manera, incluso de rollo ONG o de asociación, para precisamente, pues no sé, hacer más lucha por ello, delante de los partidos políticos y de los gobernantes. De la misma manera que también siempre me he puesto muy a la orden para lo que se pueda necesitar de mi ejemplo y de mis palabras con respecto a la integración, porque yo me considero a mí mismo un ejemplo muy, muy, muy exitoso de integración. Has mencionado lo de María Pombo, que se ha viralizado. Pero tengo una amiga mía que me ha dicho que por favor no hable de ella porque ella lo que quiere es que tener más seguidores, ya tiene suficiente. Ah, vale, como lo has mencionado. Sí, no, lo he mencionado porque lo menciona todo el mundo y porque también me preguntaron en el Festival de Vitoria qué opinaba de la historia. Todavía no había leído mucho de la cosa. Que ella lo que ha dicho es que leer no te hace mejor. Que leer no te hace mejor. Estoy completamente en desacuerdo con ella y la prueba soy yo mismo. A lo mejor ella también está en desacuerdo conmigo, ¿entiendes? Y no le parecerá una prueba suficiente. Pero para mí leer ha sido esencial en que yo pueda tomar todas las decisiones que he tomado en mi vida y tener la actitud que tengo ante las desgracias, ante el populismo, que yo creo que nos inunda, ante las noticias falsas y ante la falta de, ante la carencia total de credibilidad de muchos de los debates que en este momento se sostienen en este país y que no hacen más que hacer avanzar un pensamiento con el que no puedo nunca estar de acuerdo, ¿entiendes? Que es un pensamiento opresor, molesto, que se irrita fácilmente, que no tiene verdadera valentía, ¿entiendes? Y que lo que quiere es subyugarte para dominarte en una dirección que yo no encuentro que sea correcta. Increíblemente, voy a ejercer de abogado del diablo. Yo creo que lo que pretendía esta mujer era, con ese vídeo, probablemente desafortunado, es criticar quizá la superioridad moral e intelectual de la gente que se escuda en que lee mucho. Eres un buen abogado Supongo del que diablo. Es eso, ¿no? Eres un buen abogado del diablo. No, y es por entenderlo también. Porque probablemente es un poco lo que ha iniciado esta conversación. A mí también más o menos me tocó un poco lidiar, que se me dijera, no, porque como haces televisión, te desnudas en Crónicas Marcianas, no puedes ser un escritor que podamos tomar en serio. Pero yo creo que en mi defensa de lo que he dicho antes, y para mantener esta cierta actitud hacia esa frase, que es equivocada en cualquier caso, es que yo jamás me he tomado en serio.
En ningún momento, ni siquiera ahora que estoy viviendo una etapa de mi vida en la que la vida misma me va llevando hacia cierta seriedad. Yo no me he tomado en serio. No lo tengo tan claro que una persona como María Pombo y gente como ella tenga la misma actitud. Antes dijiste algo estremecedor que me he guardado para comentarte en algún momento. Decías que en los 80, 90 tú muchas veces veías amigos que llegaban verdes y a las 2 semanas fallecían víctimas del SIDA. ¿Cómo era ser gay en aquellos años con tanta incertidumbre, ¿no? de cómo operaba la enfermedad y con ese miedo? Bueno, que no podías tener relaciones. Bueno, podías ponerte el condón. Pero hasta que yo empecé a tener relaciones a los 16 años, pues bueno, de repente el condón era como una cosa que era como de otra generación. Era como de la generación de mi hermano, te quiero decir. Que yo tengo 8 años de distancia con él, de diferencia. Pero me acuerdo perfectamente que yo estaba en Estados Unidos, ya en ese colegio, y estaba de visita en Nueva York, y de repente ver, así como en la calle, en una hoja suelta del periódico que ponía cáncer gay. Gay cancer, porque es como se dice en inglés. Sabes que va adelante el adjetivo. Gay cancer. Entonces, claro, de repente yo en esa época estaba muy metiéndome en la cosa de que yo era gay. Y lo decía, lo escribía, lo vociferaba, ¿entiendes? Porque me asentaba en esta idea. No era equivocado, porque realmente yo soy gay. Es verdad que con los años he podido haber intentado ser bisexual, pero no lo fui. Fui siempre gay. Dices claro, que te arrepientes, ¿no? De no haber hecho más por ser bisexual. Porque veo ahora que los Z pues viven la bisexualidad un poco como una experiencia muy simpática, muy agradable. Nosotros en mi generación lo veíamos como una cobardía, que si tú decías que eres bisexual era porque no querías asumirte como gay, ¿entiendes? Entonces, una vez asumido como gay, entonces eras gay siempre. No estoy de acuerdo con esas cosas, porque no estoy de acuerdo en nada, ¿entiendes? Yo creo que uno no tiene que exponerse siempre, yo soy siempre de esta manera. Yo voy a hacer siempre que no voy a leer como María Pombo. No, o sea, puede ser como María Pombo y puede ser como Boris Izaguirre. Puedes de repente decir que no quieres leer porque no quieres sentirte inferiorizada, pero de repente puedes sentirte muy superior también porque lees. O sea, dicho esto, avanzo. Yo lo que creo es que cuando leí ese titular, yo pensé, bueno, pues qué fastidio que yo estoy entrando en esta gaysura en mi vida, tengo 16 años, se supone que es cuando más voy a follar y ahora resulta que no puedo follar. Y esto yo creo que fue una opinión que muchos de nosotros vivimos. Luego se convirtió en algo más delicado cuando apareció el sarcoma de Kaposi, cuando realmente tú veías a la gente, un amigo mío, fotógrafo venezolano, se fue a meter en una piscina en su ciudad de natal, Maracaibo, y la piscina se vació. Y en el fondo esa historia, cuando nos las contaban, yo no estuve ese día, porque yo no vivo en Maracaibo, yo viví en Venezuela, en Caracas. Pero cuando esa historia nos las contaron, un poco lo que también nos estaban haciendo era que el estigma asociado de la enfermedad asociada al homosexual, esa era la determinación, que de repente te ibas a quedar solo en una piscina, solamente porque eras gay, ¿entiendes? No porque tuvieras ya el herpes o el sarcoma de Kaposi mostrándose, ¿entiendes? Entonces todo eso de repente yo me di cuenta que eran como una serie de ingredientes que iban a transformar muy mucho pues mi juventud. Siendo yo muy pequeño, no sé cómo, bueno, en mi casa había muchas cintas de vídeo, y un día vi Filadelfia, que es una película de 1993, exactamente, donde se sumergen por completo en este tema y dentro de la comunidad gay. ¿Tú la viste esa película en su momento? La vi con mis padres, porque a mi padre le mostraban las películas antes en un grupo de críticos. Bueno, claro. Mi papá era el crítico de cine del Nacional. Y entonces la fuimos a ver juntos con mi mamá y con mi papá. Nos encantó Antonio Banderas y también nos encantó Tom Hanks. Y nos encantó, Denzel Washington. Y Denzel Washington, que está increíble en esa película. Y nos encantó que de repente tuvieran el momento ese a Adriana Leclerc, que es una ópera maravillosa. Y que ¿Qué es un escena poco, esa? Que esa escena es maravillosa, como él les va explicando lo que significa esa ópera. Con el gotero de aquí para allá. Exacto, es un gran momento, es verdad, es verdad. Y también es cierto que yo recuerdo mucho de esa película, que aunque nunca fue de mis ídolos, por razones bastante obvias, Bruce Springsteen hace la canción de la banda sonora, increíble, que es bellísima. Y siempre me acuerdo
con Manel Fuentes, que adora a Bruce Springsteen. Tiene un grupo tributo, tiene ¿no? un grupo tributo y que yo lo adoro a él porque hemos sido compañeros de Crónicas Marcianas muchos años. Tuvimos una tarde increíble poniendo en bucle esta canción de Bruce Springsteen, y porque yo le estaba explicando, es que esto es lo único que yo puedo entender de Bruce Springsteen. Y él me hacía ver, pero es que es tonto lo que estás diciendo, porque Bruce Springsteen es tan grande que también ha abrazado a esta comunidad y ha entendido también los valores de esta comunidad. Valores, que es una palabra que yo detesto, es más para la gente que no quiere leer. Pero a mí me parece absurdo. A veces pienso, bueno, si un día me preguntan cuáles son tus valores, pues yo diré Jackie Kennedy, Carolina Herrera, Isabel Presley y Carolina de Mónaco. ¿Entiendes? Porque esas personas representan para mí mis valores. ¿Entiendes? Y mis verdaderos valores son la frivolidad, la inconstancia y el no tener miedo a nada. Esos son también otros valores. Pero todo eso que la gente asocia a valores en esta etapa que estamos hablando actual, de decadencia, pues lo encuentro como tan retorcido. O sea, esas maneras que tiene el conservadurismo de llevarnos a su terreno, que yo no puedo estar más en desacuerdo. O sea, mis valores son esos, ¿entiendes? Mi valor es vivir. O sea, mi valor es decir lo que pienso, decirlo de la mejor manera posible, escribirlo y eso, y vivirlo, ¿entiendes? Pero ya pensar que mi valor tiene que ser que sea ético, que sea constante, que sea buena persona, pues por favor, de verdad, o sea, despiértate. Te preguntaba cómo fue ver aquella película en aquel momento donde se retrataba a la comunidad gay, lo que estaba viviendo, lo que estaba sufriendo, porque además realmente no es tanto la columna vertebral de la película, si mal no recuerdo, no es tanto el SIDA, sino la discriminación que sufre Andrew Beckett, que sufre Tom Hanks. Es que era lo que sufríamos todos un poco, ¿entiendes? Lo que nos dábamos cuenta, la historia de este fotógrafo Julio Bengoechea, que era un fotógrafo maravilloso, se murió muy joven, y que de repente, pues eso, que se tirara en la piscina del club social de su ciudad de Maracaibo, y que la piscina se vaciara completamente porque él estaba adentro. Él cualquiera que fuera la situación con la enfermedad, en su caso, no era pública, ¿entiendes? Porque tampoco podía ser pública. Si tenías el sarcoma, era la manera de que se viera público. Así de jodida era esta historia, ¿entiendes? Entonces yo creo que sí, que la película colaboró, es verdad, pero claro, para nosotros también fue como una muesca más dentro de la inmensa tragedia. Y luego ya vinieron todas las muertes. La enfermedad se propagó duramente a partir de los años 90, que es también donde empezaron a salir los fármacos que podían curarla en las sociedades desarrolladas. Pero en otras como Caracas o como África, pues no, tardó un poco más e incluso no sé si ha llegado. Y después conociste a Antonio Banderas, sí, al hombre que os había llamado tanto la atención cuando lo visteis en la película. Pero yo estaba muy enamorado de él desde Mujeres. Ah, sí, desde Mujeres al borde de un ataque de nervios. Hombre, para mí ver Mujeres en Caracas, el día que yo la vi en Caracas con unos amigos míos en el Cine Obelisco en Altamira, fue como una especie como de, por favor, o sea, por favor. Yo me acuerdo, en esa época había en Caracas un hábito que era que escalabas la montaña que rodea la ciudad, que se llama El Ávila. Guaraira Repano la llama el chavismo, que es el nombre aborigen. Pero subir el Ávila era un evento social en Caracas que subía así. Entonces me acuerdo precisamente ante el estreno de Mujeres, de toda la montaña hablando de qué guay es España, o sea, qué maravilla España, por favor. Me encantaría ir a España, era lo que dices todo el tiempo, que al final es lo que ha sucedido, o sea, todos los venezolanos que vivimos acá somos muchos, pero en ese momento fue como una revelación. Pero mi revelación con Almodóvar verdadera es, por supuesto, La Ley del Deseo, y también con Banderas. Me ha encantado lo que escribió sobre Eusebio, a la muerte de Eusebio Poncela, lo que escribió él mismo, recordando, pues evidentemente ellos eran esa pareja de loco chico y el director de cine que se enamora profundamente de él. Esa es la historia de La Ley del Deseo. Es también para muchos de nosotros la primera vez que veíamos de repente, pues bueno, una masturbación como con la que abre la película, ¿entiendes? Y que era Antonio Banderas, ¿entiendes? Entonces, claro, esto yo creo que no le hemos agradecido lo suficiente a Almodóvar precisamente eso. No le hemos agradecido lo suficiente La Ley del Deseo y a él mismo. ¿Y cuando conoces a Antonio? Es verdad que Antonio Banderas vino a hacer una película a Caracas y Román Chalbó, un director de cine venezolano que era muy amigo de mis padres, que también se hizo muy chavista, hizo una fiesta para él, precisamente porque la película no era con Román, era con otro director, Colágero, que yo estaba muy enamorado de él porque era muy guapo, pero en fin. Entonces yo fui a esa fiesta
Claro, porque yo pensé, bueno, o sea, imagínate, es Antonio Banderas y tal. Entonces yo fui a esa fiesta un poco en esta condición de que era en casa de un amigo de mis padres y de que yo iba a ser presentado como un amigo de unos amigos míos en ese sentido, como en efecto fue. Y él fue tan adorable, pero también es verdad que yo en mi cabeza pensaba que nos parecíamos, que luego con los años me daba cuenta que era una cosa muy loca de mi parte, ¿entiendes? Pero yo pensaba que mirábamos Físicamente. igual, físicamente. Yo pensaba que teníamos los mismos ojos, ¿entiendes? Mi pelo no es para nada parecido al de él, pero yo sí pensaba Tú que nos ibas a la fiesta parecíamos. diciendo, espero que no nos confundan, ¿no? No, Somos dos no, gotas de yo agua. soy mucho más egocéntrico que eso. Ya. Me doy cuenta que lo disimulo bastante bien, pues no te das cuenta. Pero yo iba pensando que él iba a reconocer sus ojos en los míos, te quiero decir, ¿entiendes? Esa era mi cosa en la fiesta. Y por supuesto no sucedió. Pero tampoco él fue antipático, al contrario, fue muy simpático. Estuvo hablando conmigo un poco, pues, cómo era Caracas, y yo le explicaba de Caracas, porque yo ya escribía una columna en el periódico sobre la ciudad. Era un poco mi labor, era como cronista de la ciudad. Entonces, y así había conocido a Miguel Bosé. Pero no hablamos de nada de esto, hablamos pues así, de esta cosa de Caracas, de que lo disfrutara, de todo esto. Y fue un encuentro muy increíble. Con los años que nos hemos hecho un poco más amigos y nos hemos visto más veces, a veces con Almodóvar, otras entre nosotros, nunca él ha hecho referencia a que se acordara de esto. Pero sí, yo sí recuerdo que en un momento determinado, cuando se compró su casa en Marbella, él salió adelante de la casa y le preguntaron por una moto que le habían regalado por su cumpleaños. Y entonces él dijo, hombre, el momento moto. Y yo pensé que estaba hablándome a mí, porque yo utilizaba mucho esa frase, lo del momento, el momentazo, ¿entiendes? Entonces yo pensé, yo dije, ay, mira, Vale, me está vale. llamando, me está hablando a mí. Tampoco nunca se lo he comentado. O sea, Pero que esto del momento tal, esto es algo que viene de tú decirlo en crónicas, porque esto ya se ha es verdad, sí, sí. popularizado el uso y es muy común. María Teresa Campos es la única persona que me lo reconocía, que decía, como dice Boris, el momento, momentazo. Siempre lo decía cuando lo mencionaba. La mayoría, a mí me encanta que se haya convertido en parte de la conversación. Hombre, Es muy ¿qué quieres que bonito. te diga? Me parece fenomenal. Es verdad que algunas personas de mi entorno pensarían, bueno, hubieras podido haberlo, no sé, registrado, patentado, pero ese tipo de cosas es imposible que las registres, creo yo. Porque cuando se te ocurre, ya ha pasado. O sea, que entonces nunca hablaste con Antonio de aquello, ¿no? Dicen, nosotros No, nos nunca conocimos jamás. aquel día en aquella fiesta. Pero hemos tenido grandes conversaciones. Por ejemplo, en la entrega de los premios que otorga Cayetana Guillén Cuervo por por la Ajá. Academia de las Artes Escénicas, coincidimos en la fiesta posterior con Macarena Rey. Entonces estábamos conversando y es verdad que Gypsy, la obra que él había producido, que su productora había puesto en escena, se había llevado 4 de esos premios, o sea que era la noche de Gypsy. Entonces yo me acerqué, entonces sí que en la conversación yo le dije, es que en esa película hay una escena que ha sido completamente definitiva para la persona que yo soy. Y entonces él se quedó así como esperando a que yo le dijera. Entonces yo le dije, es la escena en que las viejas vedettes le enseñan a Gypsy cómo hacer un striptease. ¿Entiendes? Y él me dijo, es que sabía que me ibas a decir esto. Entonces yo le dije, es que esa es la escena que ha hecho mi vida. Te lo digo completamente en serio. Y ese momento también me encanta haberlo compartido con él. Tú has conocido a gente fascinante, Eso es algunas de las verdad. personalidades más importantes de Eso es la historia verdad. reciente. Alguien me ha dicho que tú conocías a Armani, Sí. recientemente fallecido, por eso te pregunto. Sí, 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 sí. Y bastante. Porque, bueno, fue todo un poco así. La tienda de Armani en Madrid, que era enorme, es donde está ahora Chanel en Ortega y Gasset, de repente cierra y cambia y abren una tienda Armani en Barcelona. Entonces la inauguración de esa tienda cuenta con la presencia de Armani, de Preisler Ujú. y de Tamara, que fueron juntas. Muy amiga tuya, Isabel Preisler. Isabel es una gran amiga, en mi opinión, y una mujer muy importante en mi vida. Y entonces de repente vamos a esa inauguración, yo voy por mi parte, Isabel ya estaba allí y Tamara también y Armani. Y entonces lo divertido de la cosa es que yo generalmente todas las noches tenía que ir a Crónicas Marcianas, pero por una razón que ahora no recuerdo muy bien, a lo mejor Javier tuvo una especie como de simpatía y dijo, bueno, pues que conozca a Armani, que disfrute a Armani tranquilamente, porque la inauguración iba acompañada de una cena. Entonces, yo me acababa de hacer la famosa liposucción con la que hemos hablado al principio de esta conversación. ¿Entiendes? Entonces, era una persona liposuccionada la que estaba Vale, llegando a esa ajá. cosa allí, a ese encuentro. Y yo creo que él también se había hecho una. Entonces, mi frase al día siguiente en Crónica fue decir, porque un varón liposuccionado sabe detectar Reconoce, a ¿no? otro liposuccionado, aunque sea a una milla de distancia.
No era lo que medía la tienda, pero estábamos muy cerca. Y luego viendo las imágenes que las han puesto de nuevo a raíz de su fallecimiento, pues sí que me di cuenta que el rollo de él era total y fantástico, ¿entiendes? Porque él de repente, él se abraza a mí como que si de verdad nos conociéramos en serio, ¿entiendes? E incluso yo tengo como un gesto así de que me dejo un poco como resbalar en él, ¿entiendes lo que te quiero decir? Como de rollo verdadero, ¿entiendes? No fue así realmente la relación, pero sí que fue luego muy con frecuencia y muy adorable. Y a mí me encantaba. También es verdad que yo en mi cabeza siempre había dicho, cuando cumpla 60 años me vestiré de Armani. Porque antes me parecía que Armani era un poco señor. ¿Entiendes? Ajá. O sea, su minimalismo, su concretismo, quizás me parecía a mí un poquito como que me impedía a mí seguir viajando en estas cosas histriónicas que a mí me han apasionado mucho en la moda y en la manera de vestirme. Entonces siempre me puse eso. Y fíjate tú, que se muere justo antes de que yo cumpla 60 años. Todavía no puedes vestirte de Armani, en unos días. En unos días, exacto. Yo a partir del lunes 29... ¿No te has comprado ya algo para estrenar cuando...? Yo me gradué de ese colegio americano que hemos hablado, Ajá. como una americana de Armani. Que me la fui a comprar O sea, en tú eres un niño Barneys. pijo. Yo soy muy pijo. Pero Yo soy pijísimo. no, he invertido mucho dinero en moda de una Pero manera... digo, tu madre bailarina, tu padre crítico de cine y tú con una americana Armani. A mí hay Me algo ahí encanta. que no termina de encajarme. Se te subraya el acento gallego en este momento como no tienes una idea. Ah, ¿sí? Que es muy sexy también. Pero bueno, Muchas gracias. ¿qué te quiero decir? Sí, para ellos a veces se llevaban las manos a las cabezas porque decían, bueno, pero ¿cómo nosotros tan socialistas, incluso mi papá tonteó con el Partido Comunista venezolano, con nosotros siendo así, ¿cómo tenemos a este niño que parece como nacido en el Country Club de Caracas y no aquí en casa? Pero bueno, sí, yo soy así. Entonces yo tenía mi americana. No, pero sí, que seas así, que tengas esos gustos, lo entiendo. Lo que no sé es de dónde sale la panoja para tener una americana de Armani cuando eres un estudiante. Del esfuerzo increíble de mis padres, que mi papá se fue a hacer unas conferencias a Surinam. Para pagarte una americana. Que es el lío ese que tienen ahora con la zona en protección en el mapa venezolano. Mi papá fue a dar ahí unas conferencias que le pagaron en dólares y con eso yo me compré la americana de Armani y también conseguí graduarme en ese colegio internado de Estados Unidos. O sea que sí, que es verdad que yo he tenido mucha suerte. También luego ya después yo ya he hecho mi propio dinero, he hecho mis propias incursiones. Pero cuando yo conozco a Armani en ese momento, pues la verdad que tenía muchas ganas también de decirle, oye, es que yo me gradué con una americana suya. Pero también me pareció que la conversación de él ya iba por otros lados. También es cierto que él siempre ha sido muy... él tenía una especie como de admiración muy grande por Lucía Bosé. Porque él pertenece a una generación... Sí, claro, porque él pertenece a una generación que vieron en mujeres como Lucía Bosé, Lollobrigida y Sofía Loren el resurgir de Italia después del horror de la Segunda Guerra Mundial y de haberla perdido, ¿comprende? Entonces le tenía como mucha admiración y también le llamaba mucho la atención que fuéramos tan amigos. ¿Estás expectante respecto a lo que te depara esta nueva década, ¿no? Cuando te escuché hablando con Esperanza Aguirre, decía, creo que la propia Esperanza lo decía, ¿no? Que era la mejor década. Un escritor le había dicho a ella que era la mejor década. Pero ayer fue el cumpleaños de Jesús Vázquez, que también somos de la misma edad. Entonces Jesús, que estaba monitoreándome con él todo el tiempo con su cumpleaños, en momentos determinados me ha dicho, pues bueno, que sí, que cierto nervio sí que siente y vértigo, ¿entiendes? Porque él también va hacia los 60. No los cumplió ayer. Él ya los cumplió. Es que Jesús va antes. Jaime Bailey, Ricardo Bofill, Boris Izaguirre, Estefanía. ¿Cómo es la genética gallega? Porque mira cómo está Jesús Vázquez. Está estupendo. Sí. No, Jesús está estupendo, pero también que Jesús entrena. Ya. Jesús tiene un gimnasio y entrena. Tiene un gimnasio en su casa. Y él y Roberto entrenan. Y hace dieta, esas cosas que a ti no te terminan de convencer, ¿no? Yo no lo sé. La dieta, el gimnasio. La verdad que yo no sé exactamente cuál es su régimen porque no hablamos de este tipo de cosas. Pero sí que hemos estado un poco conversando con esto. A mí me pareció lógico llamarle. Y entonces él todo el tiempo me dice ahora, yo también te voy a llamar. O sea, como que nos tenemos eso. Bueno, porque sí, lo de los 60 años, pues sí que es una... Él me ha dicho algo que no sé si puedo compartir, pero bueno, lo voy a compartir igual, que me ha dicho, claro, es que no sé en qué momento pasaron esos 60 años. ¿Entiendes? Y eso lo he oído también en otras personas al cumplir años. Pero yo la verdad es que no sé si me voy a poner a hacer el ejercicio de los 60 años. Bueno, para eso he venido a hablar contigo. Hemos hecho un repaso, yo creo, bastante importante de todo eso. Y la verdad que sí, que creo que han sido geniales. O sea, han sido geniales. Ahora, que yo piense que va a haber otros siguientes 60 años, primero que todo no pienso eso. Por más que Putin y Xi quieran que vivamos 150 años. Eso se lo dejo a la generación Z, que me parece un tema importantísimo para ellos. O sea, tú imagínate, la generación Z que está tan con
eso de que somos los jóvenes, que lo pasamos fatal, que somos más vulnerables, todas esas cosas, todos esos valores que les acompañan, pues ahora, mi amor, resulta que vas a vivir 150 años y que los 20 años que tienen ahora no es ni la tercera parte de lo que te toca por vivir. O sea, a ver cómo te comes ese caramelo. ¿Y tienes esta sensación de que cada década pasa más rápido que la anterior? Cada Es decir, día, que cada los día. 20 pasaron, bueno, No, relativamente rápido, pero los 30 ya volaron, los 40 fue visto y no visto, porque es lo que dicen, ¿no? Como que no, cada vez no parece sé, que, no sé, Alex. que hay una percepción del Yo creo tiempo mucho en la distinta. supervivencia. También es cierto que mi carrera y el medio donde yo me muevo, todos los medios donde me muevo, la literatura, Instagram y la televisión, pues son lugares donde la supervivencia está siempre a prueba, ¿comprendes? Entonces yo Ujú. creo que el paso de las décadas, que si va más rápido más adelante, a lo que al final cuenta es cómo sobreviviste cada una de ellas. Entonces, claro, yo a los 20 años, pues la verdad que fíjate que me acuerdo de que le dije a mi amigo Fran Bofran, que ha sido uno de mis grandes amigos, que murió hace 2 años, le dije, ay, Fran, lo que tengo miedo es de deprimirme. Y Fran me dijo, pero si tienes 25 años, los estás cumpliendo, ¿cómo te vas a deprimir? Le dije, ay, no, porque es que a los 26 años Truman Capote publicó otras voces, otros Ujú. ámbitos, ¿entiendes? Y yo voy a cumplir 25 y veo que no termino de escribir esta novela. Entonces me dijo, eso no es razón para deprimirse. Me acuerdo perfecto de eso. Entonces, bueno, eso es lo que recuerdo de mis 20 años. De los 30 que a los 33 estaba sentado al lado de Sardá en Crónicas Marcianas, con la gente gritando mi A los nombre. 33 fue cuando Yo tú cumplí llegas allí. 33 años en Crónicas. Cumplí 33 años allí. Había cumplido 21 escribiendo La Dama de Rosa. Y entonces, bueno, así es como yo veo la cosa. Luego pienso que cumplí 40 años en una fiesta maravillosa en casa de Elena Benarroch con Mercedes Milá, invitada a la fiesta, ¿entiendes? Y con Miguel Bosé y con la prensa muy loca en la puerta también. Entonces, y mis 50 en casa de mi padre, con mi mamá ya fallecida, y que éramos 10 personas nada más. Ujú. Entonces yo ahora a mis 60 pues lo veo un poco, pues no sé, que estos 10 años han sido también de mucha supervivencia, de mucho cambio. MasterChef me recuperó, yo estaba muy perdido en Miami, o sea, estaba en un momento de deriva auténtica. Y la deriva al final, pues bueno, terminó trayéndome de nuevo aquí. Es verdad, muy ayudado por Macarena Rey y Rubén Nogueira, que los dos insistieron en que remara hasta MasterChef. Luego surgió la diabetes y la diabetes nos vuelve un poco al principio de esta conversación. Pero yo creo que todas esas cosas pues me han depositado en estos 60 años y yo creo que me depositan bien. ¿Por qué dices que estabas perdido en Miami? Sí, porque totalmente. Es que ya la propia Por el sitio, decisión. no te encontrabas allí. No, porque por yo mismo. Es probable que en algunas carreras, sobre todo en carreras tan azarosas, un poco como la mía, pues hay un momento determinado en que el miedo a acercarte al estancamiento te obligue a buscar maneras de no dejarte atrapar por ese remolino, que es un remolino, ¿entiendes? Y al final terminas estancado. Entonces yo probablemente estaba un poco en eso. Y muchas veces eso yo lo veo un poco como que tienes un poco como este convencimiento de que no, bajo ninguna circunstancia te puedes comportar o convertir en una caricatura de ti mismo. Mm. ¿Entiendes? Y eso es a veces una decisión complicada, quizás lo siguiente. ¿Entiendes? Entonces, todo eso de repente, ya hay esta llamada telefónica y dice, pues mira, Telemundo le ofrece a usted un contrato para irse a Miami, y yo lo vi como una salida precisamente de esa situación. Y terminó convirtiéndose en un remolino más grande y a veces hasta más peliagudo. ¿Tenías miedo de convertirte en una Norma Desmond o algo así, como echando de menos la fama? Ojalá, porque Norma Desmond es una película maravillosa y es un personaje Ujú. increíble, pero sí tenía miedo bueno, digamos, un poco de repetirme, como si no tuviera capacidad de más recursos. Ah, pues de encasillarte, ¿no? Y que eso llama estancarse. Ujú. También es verdad que Rubén me lo dijo, estás estancado. Entonces yo de repente dije, bueno, o sea, ¿cómo salimos de esta? Y quizá esta fue un poco la salida, pero es verdad que luego Miami estaba completamente libre. Yo pensaba que estaba un poco haciendo lo mismo que hice cuando vine a vivir acá, que era empezar de cero totalmente, y que eso siempre es bueno hacerlo. De vez en cuando es increíble que te suceda, porque muchas veces te vas acomodando y te vas acomodando y te vas acomodando, y no viene esa oportunidad que tú de repente digas, pues mira, si voy a empezar otra vez en un lugar donde nadie me conoce, nadie sabe quién soy, no sirve de nada todo lo que yo he hecho antes, porque hay que empezar aquí con lo que hagas desde aquí, ¿entiendes? Y entonces, bueno, yo pensé que iba a ser así, pero luego la velocidad y el vértigo de la propia ciudad y de mis amistades en esa ciudad
lo hizo todo un poquito más variado. ¿Y quién te ha marcado más en estos 60 años de vida? Hemos dicho que has conocido a personalidades fascinantes. Es complicado de responder porque no quiero dejar a nadie fuera, pero me pasa mucho últimamente que confundo mucho a José Ignacio Cabrujas con Javier Sardá, hablando de ellos. De repente dijo, no, y entonces de repente José Ignacio me dijo, y era Javier el que me había dicho, ¿entiendes? Entonces yo creo que probablemente estos dos hombres hayan sido importantísimos en mi vida, pero enormemente. Porque José Ignacio me dijo, pues, adelante, usted va a ir a la televisión, va a encontrar un lugar. Y luego ese lugar y esa apertura me llevó hasta Javier, y Javier me hizo no solamente entender aún más la televisión, sino que me convirtió en una estrella de la televisión. Y para mí también eso es importante. Hemos mencionado todos estos nombres, hemos hablado de tu llegada a la televisión de Galicia y no quería dejar de preguntarte por Xosé Manuel Piñeiro. Tú conociste a Piñeiro, que desgraciadamente, bueno, pues fallecido muy recientemente, víctima también de un cáncer. Víctima de un cáncer. Y cuando me enteré de ello, estábamos a punto de tomar el ascensor en casa de Rubén y yo, y Rubén me lo dijo porque se lo habían comentado por teléfono, y yo me quedé muy impresionado porque la verdad que yo quizás no fui todo lo suficientemente agradecido y yo diría que amable con Xosé Manuel, con Piñeiro, como él realmente lo fue conmigo, siempre. Pero es verdad que nosotros en un momento determinado, bueno, ya un poco bajando la intensidad de esta parte, compartimos ese piso en Santiago. ¿Piñeiro y tú? Piñeiro y yo, vivimos juntos, y era como también, eso sí que fue realmente un buen roce mío con la cultura gallega, porque Piñeiro es de Ourense, y es muy de Ourense, y Ourense es como muy central, ¿entiendes? Y yo en ese momento de mi vida estaba todavía como muy, bueno, ya conocía a Rubén, y ya vivíamos Rubén y yo juntos en ese piso, ¿entiendes? Entonces, claro, de repente era un poco como que él se tenía que involucrar a esta pareja que ya estaba dominando este lugar que no era nuestro, porque nosotros estábamos allí un poco de prestados todos, ¿entiendes? Vale. O sea, pero ahí estábamos. Entonces, bueno, a mí me dio risa. Yo creo, yo en el recuerdo lo recuerdo como muy simpático, muy divertido, y un poco también como Rubén y yo intentando no agredir con nuestra conducta y nuestra forma de ser en el piso a Xosé Manuel, ¿entiendes? Y yo pienso que Xosé Manuel a su manera, pues también como lo hemos visto pasar con otros amigos nuestros, estaba también como muy fascinado de ver cómo una pareja se estaba construyendo ahí, y él podía ser testigo de eso. Y así es como lo recuerdo. Yo siempre lo recuerdo así. Luego es verdad, los años nos vimos varias veces. Él llegó a comprarse un piso aquí en Madrid, creo, y una vez nos encontramos por la calle de Madrid y que estaba como en esa situación de mudanza y de todo eso. Y me habría gustado ahí haber insistido en decir, oye, pues José Manuel, nos podemos ver cuando quieras. Él llegó a venir a una fiesta que yo hice en el primer piso que tuvimos Rubén y yo. ¿Aquí en Madrid? No, en Santiago. Que fue una fiesta que eran unas fiestas muy locas, porque es verdad que yo creo que de repente pues se bebía y también había hashish. ¿Entiendes? Que yo no conocía el hashish hasta que vine a vivir a España. Entonces yo me acuerdo que yo no creo que a mí me sentara muy bien el hashish, pero al resto de las personas que estaban allí, pues lo desinhibía de muchas maneras. Y entonces había un momento que la fiesta terminaba en que uno de nosotros se metía dentro de la funda, esas fundas conjuntas, que en esa época las había mucho en España, que eran rectangulares y iban completas. ¿Como sacos de dormir? No, que la almohada era como una sola, no que eran dos almohadas como en el resto del mundo, sino que esto era como una almohada completa. Entonces la funda cubría la almohada esa entera. Entonces este amigo nuestro se la metía y lo convertía en un strapless. Vale. Esto era un momentazo, pero un momentazo total. Completo, un momentazo. Entonces de repente yo me acuerdo de ver a Tete y a José Manuel. Qué maravillosa es divina. Y allí viendo este show, y que yo era un poco el show que proporcionaba en Santiago, y me acuerdo perfecto de José Manuel diciéndome, bueno, es que tenía que venir un venezolano para hacerlos estas fiestas de esta manera. Qué bueno. ¿Vas a vivir en Galicia ahora o vas voy los a ir viernes? Voy a ir los viernes y volver los sábados. De momento es un poco así.
Estoy muy ilusionado con la idea. Es Me muy bonito, divierte, muy bonito volver a verte allí. justo, es lo que he pensado todo el tiempo. He dicho, oye, mira, de verdad, de repente, es verdad que es un momento, como siempre, complicado de la televisión, pero bueno, este lugar originario ha vuelto a tender la mano. Y yo soy como Blanche Dubois. Yo creo que en el fondo Ujú. ese tendría que ser mi epitafio. Yo confío en la bondad de los extraños toda mi vida. Y siempre me he ido bien con ello. A ella no, porque a ella cuando ella dice esa frase se la van a llevar al manicomio. Ujú. ¿Entiendes? A mí probablemente me han llevado a lugares peores que el manicomio de Blanche Dubois, pero estoy muy contento con ese resultado. Pues eres un conversador fantástico. Gracias. Sí, es que es verdad que soy conversador, porque Rubén dice que yo no dejo hablar a nadie. No, me ha gustado mucho charlar contigo. Ya lo sabía, Gracias. sabía que iba a ser una conversación Gracias. memorable. Te agradezco mucho que hayas venido y te deseo lo mejor. Ahora te veré, me pondré que ahora ya a TVG en internet, que la puedo ver también. Es el último segmento de Luar. O sea que Vale. puedes cenar, puedes salir, puedes volver a casa y ahí estaremos ¿Y nosotros. qué tienes que hacer? ¿Qué vas a hacer allí? Luar tiene un concurso de canciones. Cantantes, recanteiros, ¿no? Recanteiros. ¿Estás de jurado? Me voy a incorporar como jurado. Sí, sí, sí. Qué bueno. No sé si nos estamos adelantando porque la verdad que todavía estamos en los flecos que han sido muy largos, pero yo creo que sí, que eso va a ser. Bueno, pues nada. Oye, un placer tenerte allí de vuelta. Alex, sí, Y escucharte. tenerte aquí, por supuesto. Muchísimas Gracias, de verdad. Muchas gracias.